Nacho García, bienvenido a Prismas del Fútbol. Es uno de los episodios que tengo ganas porque creo que es una persona, bueno, ya han venido aquí gente, digamos, de tu entorno, que ahora hablaremos un poco de tu trayectoria, gente con la que has trabajado y que conoces muy bien, que hablaremos un poquito de ellos, que además yo también los considero amigos y que bueno, ya nos contarás qué tipo de relación has tenido con ellos. Pero aparte también creo que por tu perfil que tienes a nivel de en redes sociales, cómo te gusta compartir el contenido, los conocimientos que tienes, creo que encajas muy bien en esta dinámica del podcast, de buscar un poquito charlar, una charla distendida, una charla cercana. Creo que ahí, como te digo, encaja a la perfección. Y luego un tema que a mí personalmente me encanta, sobre el que leo mucho, sobre el que intento reflexionar, sobre el que también fuera del fútbol me gusta porque me parece algo que me produce mucha curiosidad, que es el tema de la psicología. Así que, Nacho, creo que vamos a tener una charla súper interesante, muy, muy extensa, porque eres un psicólogo que nos contarás ahora, pero has tocado diferentes palos, diferentes maneras de trabajar y que creo que vamos a aprender y vamos a disfrutar muchísimo, o yo por lo menos. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, agradecerte la invitación, agradecerte la oportunidad de dar valor sobre todo a las personas que lo escuchan, porque creo que haces un trabajo de mucho valor y creo bueno, que al final, pues temporada 4, ¿no? Mucho trabajo detrás y te lo agradezco mucho. Efectivamente, son ya, si no me equivoco, 52 episodios con el tuyo. Son mucha gente que ha venido por el podcast. Ya de hecho han venido, no sé si has escuchado, pero han venido dos psicólogas anteriormente. Además, Ujú. dos cracks auténticas. Y bueno, ya te digo, por temas no va a ser, porque a mí me interesa mucho esto. Además, ya lo he comentado alguna vez que mi chica es enfermera de salud mental, con lo cual hablamos mucho en casa de este tipo de la mente de las personas, el comportamiento, es algo que nos llama mucha atención. Antes de nada, Nacho, como siempre, contar que nos cuentes un poquito, pues cómo empezaste en este mundo del fútbol, si llegaste a jugar, fuiste también entrenador, cuáles han sido tus pasos. Pues mira, Nacho, yo empecé desde bien pequeñito, como todo el mundo que se dedica al mundo del fútbol creo que dice y piensa. Yo empecé desde 4 o 5 añitos ya jugando al fútbol. A partir de ahí empecé a estar en diferentes equipos. Nunca han sido equipos ni a nivel profesional ni a nivel de cantera, pero sí que creo que me han dado la oportunidad de conocer el fútbol desde dentro, conocer lo que pasa en un vestuario día a día, conocer también los diferentes momentos que pasan durante la temporada y a nivel particular lo que vas sintiendo cuando vas adquiriendo diferentes roles y los vas intentando aceptar. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, a lo Ujú. largo de esos años, de esos primeros años, creo que he ido aprendiendo muchos valores que deja el fútbol. Sinceramente, creo que no está bien enseñado el fútbol desde bien pequeño y creo que cada vez se enseña de peor manera porque se enfoca quizás desde primera edad al resultado y no tanto a la formación, cuando yo creo que muchos de los deportistas que juegan al fútbol desde bien pequeño creo que debería ir más enfocado al tema de los valores, al tema de lo que genera el fútbol más que el tema del resultado, sin Ujú. olvidarlo lógicamente. Y a medida que he ido creciendo, pues sí es cierto que me han pasado ciertas situaciones que creo que lo que me permitieron fue pensar que la parte mental en el mundo del deporte, ya no solo en el fútbol, era algo importante. A medida que ha ido Ujú. pasando el tiempo y fui jugando tras temporada, perdón, en diferentes equipos, dije, ostras, a ver si esto va a ser importante y me gusta. Total, que yo Ujú. hago a partir de juveniles que tuve la oportunidad de jugar en el Porta Bonita, mítico equipo de barrio de Madrid, tuve una Sí. lesión que a priori era de 2 meses, la lesión se me complicó a los 3 meses, de los 3 meses yo iba al fisio, no me encontraba del todo bien, seguía yendo y tampoco tenía mejoras, se me fue a los 4 meses y claro, todo ese proceso yo lo viví como algo muy doloroso, como una situación complicada de gestionar y en ese momento ya me empezaba a replantear lo que era la parte mental dentro del fútbol y seguramente fue lo que me ayudó a pensar y a determinar que una de las carreras que quería estudiar era psicología. Entonces empiezo Ujú. psicología, empiezo esa parte de 4 años de carrera, no es hasta el último año que no me doy cuenta que hay una rama especializada en psicología del deporte como tal. Entonces la estudio y hago el máster de Ujú. psicología del deporte bueno, que creo que me abre un poco la mente en cuanto a ver y observar qué es la psicología deportiva y cómo se puede apartar dentro del día a día. Entonces, bueno, en ese momento sí que hago, creo que unas prácticas que son espectaculares en el Tribal Valderas, Alcorcón. Las recuerdo con Ujú. muchísimo cariño, mucho cariño, porque creo que me hizo ver
que el día a día era muy importante y que lógicamente la parte mental, pues seguramente sea tan importante como los demás aspectos dentro del fútbol, pero sí que veía y Ujú. percibía que era determinante. Al final, tú técnicamente puedes ser una delicia, tácticamente entender el juego a la perfección, físicamente estar súper bien dotado, pero si mentalmente no sabes gestionar ciertas situaciones, quizás no te valga lo demás. Entonces, bueno, en esos 2 años que empecé en el rival, me hice esa primera toma de contacto con la psicología del deporte y Ujú. luego he estado en diferentes proyectos, diferentes equipos hasta el día de hoy bueno, han pasado muchas cosas en esos 5 o 6 años que ya llevo de experiencia, que me considero un afortunado porque vivo de lo que me gusta y disfruto de lo que me encanta y a partir de ahí pues bueno, formándome, aprendiendo, disfrutando del día a día y sobre todo creciendo mucho con las personas que en el día a día me rodean. Se nota que tienes pasión por lo que haces, por cómo lo cuentas. Has abierto un montón de melones que me gustaría tocar. De hecho, vamos a ir un poco por parte en lo que has dicho. Me parece muy importante eso que has comentado de que el fútbol hoy en día se enfoca mucho a nivel de base, en base al resultado. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, hemos tenido aquí gente de metodología que lo hemos comentado, que es un debate que creo que a veces, incluso yo noto que cuando publico contenido de este tipo y la gente con el tema del fútbol base está muy metida, hay mucha discrepancia entre gente que lo piensa también como tú dices, y como yo también pienso, que se enfoca mucho al resultado, que se enfoca mucho incluso a lo colectivo también, de que no, es que mi equipo de infantiles saca el balón a un jugador de atrás muy bien. Ya, pero a lo mejor hay fundamentos que no has trabajado porque quieres trabajar a nivel colectivo y no estás trabajando individualmente. Entonces, hay mucha gente que piensa lo contrario, que piensa, no, a mi equipo se trabaja muy lo específico y no tal. Pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo empecé a entrenar que en benjamines y prebenjamines no había categorías, lo cual es verdad que te podía enfrentar a equipos de mucho nivel y equipos de muy bajo nivel, había como más disparidad, pero no había esa sensación de competición, o yo no la percibía de hemos ganado una liga en Benjamín o hemos conseguido ser los campeones del torneo y ahora escuchas a los padres, escuchas a los entrenadores, escuchas a los clubes presumir de que su Benjamín ha ganado la liga. Y eso creo que es por ahí por lo que vas un poco tú, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí es cierto que cuando hablo de resultado no me limito únicamente al ganar o perder, sino me Uh -huh. limito a conseguir cosas desde los qués. Es una de las cosas que más trabajo con los deportistas, tanto de alto rendimiento como amateur, esa diferencia entre el qué y el cómo. Yo creo que si Uh a -huh. una persona ligada al fútbol le preguntas qué quiere conseguir la temporada, todo el mundo te va a decir qué es lo que quiere conseguir. Lo tenemos muy presente esos objetivos. Siempre y cuando sepas cómo lo puedes hacer, lo conseguirás. El problema está en que no siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es Uh el -huh. plan? Y tú preguntas a entrenadores de la base qué quieren conseguir con sus equipos y la mayoría te dicen, pues ganar la liga, acabar Uh jugando -huh. de esta manera, ser combinativos, cuando realmente lo importante no está en lo que quieres conseguir, sino en cómo lo puedes conseguir, en cuál es tu plan. Porque cuando Uh tu -huh. foco está en el cómo, lógicamente te acercas a esos qués, pero sí que le das valor al proceso, sí que le das Uh valor a lo -huh. que vas aprendiendo día a día. Al final creo Uh que -huh. muchas veces en el mundo de la base, quizás me equivoque, pero yo he percibido mucho que se basa mucho en el día de partido, en el sentido de queremos que llegue el fin de semana, queremos que pasen semanas, queremos que se jueguen partidos, cuando realmente lo más importante desde mi punto de vista, tanto en la base como en el fútbol profesional, es el día a día. Entonces, Uh ¿qué -huh. pasa? Que cuando llegan esos jugadores de la base a categorías cadete, juvenil, ya categoría senior, se han perdido muchos aprendizajes que van más allá del resultado, van más allá de conseguir cosas, va en cuanto a cómo puedo conseguir algo. Entonces se genera una diferencia entre lo que consigo con lo que no consigo y eso genera frustración normalmente a nivel senior. Entonces, bueno, sí es cierto que lógicamente habrá escuelas y escuelas y creo que poquito a poco vamos avanzando en la formación, sí es cierto que creo que cada vez se entrena de alguna forma más integral y eso Uh creo que puede dar mucho pie a los entrenadores y a las diferentes disciplinas y clubes para hacer un buen trabajo desde bien pequeños, pero creo que en alguna ocasión y en algunos clubes van demasiado rápido. También pienso, para terminar esta pregunta, que -huh. creo que no tenemos los mejores ejemplos en la élite, en el sentido Ya. de cuando vemos jugadores llegar con 16, 17 años, 18 años a la élite, parece que nuestros cadetes de cualquier equipo de cantera con esa Uh edad ya -huh. tienen que dar su máximo nivel, cuando realmente se ha estudiado que es muy poco probable que un jugador en categoría cadete, en categoría juvenil de primeros años, pueda dar su máximo nivel, su máxima y Uh mejor -huh. versión. Entonces, claro, está como esa disonancia en cuanto a lo que va ocurriendo en la élite, que es donde todo el mundo
pone el foco con lo que realmente deberíamos trabajar y con disfrutar y desarrollar cada una de las etapas que un niño, una niña debería pasar. Ujú. Es muy interesante lo que has dicho, Nacho, ¿eh? Además es que hay tantos factores que afectan a que nos enfoquemos mucho en el resultado. Pues la propia sociedad lo que te dice muchas veces es que si tienes algo es porque vales más que otra persona, entonces ya quieres conseguir más que el resto. Luego, por otro lado, también tienes que, como tú dices, el fútbol profesional te evoca los resultados, es decir, un equipo que juega bien, que hace bien los procesos, no consigue un resultado bueno y parece que no vale, y viceversa. Y entonces todo al final, los ejemplos que tú dices también de jugadores que son atípicos y los ponen como norma y ya todo el mundo quiere ser como ellos, entonces se genera ahí un cóctel, ¿no? Que hace que haya mucha presión. Yo escucho, tengo compañeros de trabajo y demás que tienen sus hijos entrenando, bueno, nos han ganado y como que se lo toman desde un punto de vista muy competitivo. Y hay una cosa que has dicho que me ha gustado, que es el tema del disfrutar del proceso. Yo siempre lo decía a mis temporadas cuando entrenaba, decía siempre, oye, tenemos un objetivo, que es esta posición o esta otra. Quizá yo ahí, efectivamente, me basaba mucho en el resultado. Digo, pero sobre todo vamos a intentar disfrutar del proceso, del día a día, de intentar que cada día cada uno tenga un objetivo individual y mejoremos a partir de ese objetivo. Y sobre todo saborear también el estar con los compañeros en el vestuario, las bromas, el calentamiento, el estiramiento, porque todo eso cuando acaba la temporada, si consigues tu objetivo, que es un ascenso, es una permanencia o lo que sea, lo disfrutas 2 o 3 días y se te va. Y si no has disfrutado todo lo demás, es como perderse el 98% de la película por ver cómo termina, ¿no? Y creo que eso es algo que has destacado que es muy importante. De hecho, por volver a hablar de lo que has dicho, del qué y el cómo, que me ha gustado mucho, aquí vino Bryce, que yo me quedé marcado de lo que me dijo Bryce, que trabaja en FIFA, y él decía que una cosa es el objetivo y otra cosa es el deseo. Es decir, el objetivo tiene que ser algo que dependa de ti y el deseo tiene que ser algo que te guste a lo que aspires, pero que no depende de ti, ¿verdad? Es un poco también esa diferenciación del qué y el cómo. 100%. Hay diferentes de decir lo mismo con otras palabras. La, Ujú, la clave, sobre todo, es que los que son importantes, ¿eh? O sea, que tampoco se malentienda en que conseguir y saber qué es lo que quieres es súper importante, porque es lo que te va a guiar en el día a día, lo que te va a marcar hacia dónde quieres dirigirte, saber qué tipo de jugador quieres ser, fenomenal. El problema está en que muchas veces esos qués no dependen 100% de ti. Entonces, cuando ujú, tu objetivo es meter goles, está muy bien, sabemos que quieres meter goles. La clave está en que como metas goles, fenomenal, jugadorazo. Cuando no metas goles, ¿qué va a pasar contigo? Entonces ujú, dependemos mucho del contexto. Cuando tú te centras, aparte de los que es, en los cómo, en tener un plan, en saber que para aumentar mi probabilidad de meter gol tengo que tirar, tengo que estar cerca ujú, de área, tengo que romper hilos, tengo que acercarme al segundo palo, tengo que intentar mantener la concentración en momentos puntuales, tengo que mantener una buena mentalidad defensiva para que cuando tenga balón esté mucho más conectado. Cuando tú te centras en aumentar y consolidar esos cómo, te estás acercando al qué. Por eso muchas veces ujú, cuando los jugadores y los deportistas se centran solo en los qués, se tiende al bloqueo, porque dependes de claro. factores externos a la hora de conseguirlo. Entonces es una de las cosas claves, uno de los objetivos claves, sin olvidarnos ese objetivo final, ese qué, el centrarnos en ese plan. Yo siempre hablo con los Ujú, deportistas y me hace mucha gracia cuando lo comentamos de La Casa de Papel, de por qué es tan interesante esa serie. Porque tú sabes que van a robar el banco, sabes que van a robar el dinero, tú sabes el qué, en cada capítulo te lo recuerdan. Pero lo que te llama la atención, lo que te engancha a la serie, no es que lo cojan y se vayan, sino es ese proceso, ese cómo, ese ujú. plan que genera ese profesor. Entonces, ostras, si lo identificas, te das cuenta de lo importante que es, eres capaz de mantenerlo en el día a día y encima ves que ese proceso, ese cómo, esos escaloncitos que vas superando te van acercando a tu objetivo, vuelas, vuelas como Claro. jugador. Ujú. Qué interesante, me ha gustado mucho el símil. Por terminar un poco con tu trayectoria y ligarlo también con una parte que también has comentado al principio y que también quería recalcar, porque todo este tema que estamos hablando lo seguiremos profundizando más adelante, es el tema de por qué decidiste, que siempre le pregunto, que por qué de entrenador o por qué director deportivo. Tú me has comentado que tú viviste esa lesión y a partir de ahí quisiste intentar pues, saber cómo gestionar eso mejor y bueno, creo que eso te coloca en una posición, no sé qué tú qué piensas, que es verdad que a lo mejor cuando tú tratas con un futbolista de primera división o con un deportista de élite de algún deporte, claro, él a lo mejor te puede decir o puede pensar que tú no has vivido esa experiencia, esa presión, esa ansiedad, ese bloqueo, o los problemas que puede tener un deportista profesional en general, pero tú a cierto nivel sí que has, o sea, al final el sufrimiento
Da igual que sea por 250.000 euros, que por 10.000 euros, que por 1.000 euros, el sufrimiento individual no entiende un poco, ¿no? De contextos tampoco ni de dinero. O sea, que porque él tenga más presión no significa que haya sufrido más que tú. Entonces, no sé si también eso Exacto. también te sirve esa experiencia para empatizar un poco más con ellos. Sí, totalmente. Sí es cierto que tengo que decir con respecto a por qué estudié lo que estudié, que no era mi primera opción. O sea, Ajá. realmente yo tenía un poco de cacao cuando acabé bachillerato de qué estudiar, porque no sabía si fisio, no sabía si NEF, no sabía si psicología, y al final entre unas cosas y otras acabé en psicología, y creo que ha sido una profesión, es una profesión que me ha ido gustando a medida que la he ido viendo, observando, analizando y experimentando. A partir de ahí, pues lógicamente me dedico, como te he dicho al principio, a lo que más me gusta y sobre todo ligado al deporte, que desde bien chiquitito tenía claro que quería estar ligado. En cuanto a lo que has comentado, tienes toda la razón. Yo creo que muchas veces cuando estamos ante esa situación concreta es complicado, ¿no? Es complicado el hecho de saber a nivel mental cómo saber gestionarlo y cómo convencer a la gente de lo importante que es la parte mental, ¿no? Ujú. Pero una vez que yo creo que te das cuenta y cuando yo me di cuenta de lo importante que es esa parte mental, creo que lo más importante es convencerlo desde el ser natural y sobre todo desde los conocimientos que tú tienes. Cuando a Ujú. partir de ahí lo tienes claro y convences, te sale solo. Entonces, bueno, esa es la idea y la razón por la que yo estudié psicología deportiva y por lo que lo he mantenido en el tiempo poquito a poco. Ya te digo que aprendiendo día a día, porque sí que es cierto que me he encontrado diferentes contextos que me han enseñado mucho y que me han hecho Ujú. ser la persona que soy ahora, desde la primera experiencia en el Tribal, como luego la siguiente experiencia con Marcos Jiménez en el Sanse, como luego en el Galapagar en un club a nivel de estructura un poquito más humilde. Bueno, diferentes contextos que creo que me han hecho ser la persona que soy, el profesional que soy ahora mismo. Ahora es lo siguiente que quiero comentar contigo. Este tema de los equipos en los que has estado y los roles que has tenido, porque a mí cuando hablé contigo me interesó mucho lo que me comentaste, que tú sobre todo sueles trabajar dentro del cuerpo técnico, ¿no? Pero también hay luego la figura del psicólogo, como hemos visto en anteriores episodios, hay muchos tipos de psicólogos, pues psicólogo de club, psicólogo que trata individualmente a los jugadores, psicólogo que hace terapia de grupo, o bueno, terapia, Ujú. o digamos, sí, hace técnicas grupales o llámalo como quieras. Y entonces quiero saber un poco en qué clubes has estado o estás ahora mismo y un poco los roles que has tenido y el tipo de trabajo que has tenido con los deportistas. También si has tenido algo aparte de clubes a nivel privado. Vale, vale. Yo empecé, como te comenté, en el Tribal. En el Tribal empecé dentro del cuerpo técnico del Juvenil B. Tenemos la fortuna, creo que, bueno, también el trabajo de ascender dos categorías en 2 años, pasar de Ujú. Autonómica Nacional a Nacional División de Honor, y ahí trabajé únicamente como cuerpo técnico, como parte del cuerpo técnico de ese equipo. Luego coincide que justo ese último año hago las prácticas con el Galapagar y ahí estoy con toda la estructura, con toda la cantera. Y es verdad que el enfoque es diferente. Lógicamente no es igual llegar a 22 jugadores, 23 jugadores que a más de 400 niños y niñas que en ese momento Ujú. estaban en el club. Ahora somos más. Y una vez que ya compagino un poquito esa parte del tribal con esa parte del Galapagar, me da la opción Álvaro Gómez Rey de estar en el equipo de Galapagar, en ese preferente que en ese primer equipo y la verdad es que es un año espectacular también dentro de un cuerpo técnico, con las diferencias que tienen los diferentes cuerpos técnicos, los objetivos. Creo que uno de los puntos a favor y uno de los objetivos que tiene el psicólogo deportivo es tratar de adaptarse a cada uno de los cuerpos técnicos, a cada una de las personas que se encuentren, a cada uno de los contextos. Y bueno, una Ujú. vez que ya pasa ese año de Galapagar, de estar en el primer equipo, da la casualidad que justo en contacto con el Sanse, justo necesitaba un psicólogo deportivo, hablo con Marcos Jiménez, era el último año de Segunda B, donde hacemos playoff a Segunda División, un año Sí. que fue fantástico, un año espectacular, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque crecí un montón en esos meses, además de tener una experiencia pues tan gratificante como puede ser el jugar un playoff a Segunda División. No pudimos, lógicamente, cumplir con ese reto, con ese objetivo que nos marcamos, pero fue un año de muchísimo aprendizaje y al año siguiente compaginó tanto el Sanse, ese año de primera federación, Ujú. como ese año de tercera división en Galapagar, todo en cuerpo técnico. Aparte, en ese Ujú. momento empiezo a crear una pequeña empresa, una pequeña corporativa, donde dos compañeros y yo
y decidimos crear un pequeño proyecto de psicología deportiva enfocada al desarrollo de habilidades psicológicas porque pensábamos que la parte de la psicología deportiva estaba mal planteada desde nuestro punto de vista y respetamos todos los Ujú, puntos de vista, pero desde nuestra opinión creíamos que les faltaba algo. Y ese algo residía en que muchas veces la parte de la psicología deportiva está como muy ligada al tratar de explicar el por qué pasa lo que pasa, el adquirir y que adquieran diferentes herramientas los deportistas. Muy bien, nos parecía fenomenal, pero creíamos que como los tres habíamos sido deportistas, que nos faltaba ese aterrizar esas herramientas a campo, el entrenarlo realmente, en diferenciarnos ujú, los psicólogos deportivos como entrenadores mentales. Entonces, una de las cosas que hacíamos diferentes durante las sesiones era esa última parte de la sesión, trabajar, entrenarlo, aterrizar esas herramientas en diferentes ejercicios, juegos, sensaciones, que lógicamente el contexto no va a ser igual, pero sí la sensación es muy parecida y los deportistas podían adquirir esas herramientas en unas sensaciones parecidas a las que posteriormente podrían emplear en el campo. Entonces, ujú. compaginaba más o menos los tres campos. Luego sí es cierto que cuando a Marcos Jiménez, a falta de 4 o 5 partidos, le dan la baja, yo me quedo más en un segundo plano, más con un trabajo más individualizado con los jugadores. Y luego a partir de ese año ya incorporamos el Olimpia Las Rozas, que es un equipo de fútbol femenino espectacular, con una cantera increíble, unas personas increíbles. Y ahí me he movido entre Sanse el año pasado, Olimpia, Galapagar y también con la pequeña empresa, pequeña oportunidad, pequeño proyecto con el que sí que es cierto que a día de hoy trabajo con deportistas tanto de alto rendimiento como amateur y con los que disfruto una barbaridad. Porque, mira, el otro día leí un libro que decía que es tan importante cumplir tus sueños como hacer que los demás cumplan sus sueños. Y en ese sentido, sí es cierto que no me acaparo todo su proceso, porque lógicamente yo lo primero que digo es que es tu trabajo, pero Ujú. es muy bonito, tío, acompañar a los deportistas. Es muy bonito ese trabajo de que vayan progresando, que vayan entendiendo lo que les pasa, que sepan aterrizar las herramientas, que vayan cogiendo control de las diferentes situaciones y que su rendimiento vaya aumentando. Qué guay, porque creo que eres un psicólogo muy completo, en el sentido de que has tocado, como tú bien dices, todos los palos. Y creo que, como te decía al principio del podcast, disfrutas de tu profesión, se nota mucho. Me ha gustado esto de que te gusta ayudar a los demás. Incluso yo siempre lo he pensado y lo hemos hablado aquí en casa muchas veces, que seguramente nos gratifique más ayudar a los demás que a nosotros mismos. Yo desde hace Total. unas semanas o incluso meses para atrás, cuando veo que un compañero, yo que estoy más un poco en el mundo del scouting y dirección deportiva, cuando veo que un compañero encuentra una oportunidad profesional o asciende o le va bien en definitiva a su equipo, sí que pues, obviamente somos humanos y te sale ese cierto punto de envidia, decir, oye, pues podría ser yo, porque yo no he sido y demás, pero últimamente es muy poquito ese punto de envidia y es mucho más grande el decir, me alegro honestamente de que esa persona triunfe. Si encima, como tú dices, le puedes ayudar, le puedes dar las herramientas, le puedes facilitar un poco el proceso y sentirte aunque sea que has aportado un poquito, pues es brutal. Fíjate que yo voy a contar una anécdota que no he contado nunca, que yo tuve aquí a John Pascua, que fue entrenador de porteros de Betis, del Barcelona, del Olympique de Marsella, fue un podcast espectacular. Y luego me quedé una hora después de cámara, que grabamos hablando con él, un montón de cosas que nunca me había pasado. Y él me dijo una cosa y me dijo, lo que a ti realmente te gusta, y porque o sea, no es el fútbol per se, es estar con las personas, es trabajar con las personas. Y tú crees que la manera más oportuna que tienes o la mejor manera que tienes según tus habilidades es a través del fútbol. Entonces dice, pero tu objetivo no es estar con el fútbol, sino es trabajar con personas, vivir con personas, convivir diariamente con personas y lo haces a través del fútbol, que es tu medio para hacer eso, ¿no? Y se me quedó marcado y creo que también coincide mucho con lo que tú estás diciendo. Qué Antes bueno. de que me des un poco tu contrapunto, te quiero preguntar, ¿qué rol de los que has experimentado, si tuvieras que quedarte con uno solo de lo que estás haciendo ahora mismo, qué es lo que más disfrutas de todo? Es buena pregunta y contestándote a la anterior me parece una pasada. Yo creo que es muy importante en la sociedad en la que vivimos conocernos. Y sé que Ujú, queda como muy general, ¿sabes? Queda como un concepto como muy tópico, sí, hay que conocerse. ¿Sabes qué pasa, tío? Y por lo que he pensado mucho estas últimas semanas, es que creo que se nos ha educado con el objetivo de conseguir metas, de conseguir ujú, objetivos, de llegar a ser esa persona que quieres ser
cuando tú durante muchos años y durante años, incluso durante estos mismos momentos, estás pensando en ese mañana, en eso que quieres conseguir, se te olvida parar y pensarte qué tienes, qué cualidades Ujú, tienes, dónde quiero estar. Entonces, creo que hace falta ese trabajo. Entonces, bueno, creo que va mucho en eso, en relación a qué tengo, qué cualidades tengo y cómo puedo aportar ujú, a lo que soy, y a partir de ahí encontrar el camino, ¿no? Encontrar tu sitio, encontrar tu contexto, ¿no? Y en cuanto ujú, a la segunda pregunta que me has hecho, pues mira, tío, disfruto mucho todo, una barbaridad, todo, todo, todo. Disfruto mucho el estar en un club a nivel general por el hecho de ver diferentes etapas formativas, ver cómo se puede desarrollar al jugador y a la jugadora. Lo disfruto mucho con los niños pequeños. Creo que no hay persona que te lo gratifique más que un niño pequeño, ujú, que te lo valore más. He disfrutado mucho y disfruto mucho también de ese trabajo individual con los jugadores, con las jugadoras, ese acompañamiento. Lo disfruto un montón y yo se lo digo a cada uno de ellos. Realmente es seguramente uno de lo que más me llena, una de las cosas que más me llenan, porque de verdad que siento que el día a día tiene un sentido espectacular. Y sí. sí es cierto que una persona que ha tocado fútbol, que ha estado en el día a día con equipos, pues creo que es lo que más echo de menos a día de hoy, porque no estoy en el día a día con ningún equipo, solo con el primer equipo del Galapagar. Eh, pero para mí el día a día es estar dentro de un cuerpo técnico, de conocer qué es lo que piensa cada uno de ellos en cada una de las situaciones, de plantear diferentes tareas y que cada uno de nosotros aportemos diferentes condicionantes para conseguir los objetivos que nos hemos planteado, el conocer los diferentes, como he dicho al principio, momentos de la temporada, momentos de cada jugador. Eso es impagable. Yo lo disfruto un Ujú. montón, soy un apasionado del día a día del fútbol y en ese sentido, pues quizás me quedaría con eso, si tuviera que elegir algo, pero disfruto todo. Me quiero detener ahora mismo en una cosa que has dicho, no lo has dicho con la palabra exacta que utilizamos aquí en casa, que mi chica trabaja con gente que desgraciadamente pues tiene muchos problemas y ella dice que muchos de los problemas que tiene, el sufrimiento que tiene la gente está derivado por las expectativas. Y es lo que has dicho tú con otra palabra, como me decías antes. Es esas expectativas, es pensar que vamos a tener una vida súper bueno, no mejor o peor, sino de una manera concreta y como no sea de esa manera concreta, que luego muchas veces es muy difícil, ya nos frustramos, dejamos de apreciar lo que tenemos y así con el día a día y así con el largo plazo y el medio plazo. Y creo que eso es un tema que las expectativas, cuanto menos expectativas tengamos, más vamos a sorprendernos con lo que nos depara el destino, el día y las pequeñas cosas. Y creo que eso es la verdadera... Luego te pregunta también por el tema del mindfulness, que también aquí estamos muy metidos en ese tema, la meditación y todo eso, porque también quiero saber tu opinión. Y Hmm. yo me imaginaba que por tu naturaleza un poco, me imaginaba de haber jugado y demás, ibas a disfrutar mucho del día a día. Yo también creo que es lo que yo tampoco estoy en ningún equipo, he hecho más de menos. Y sin duda, encima de trabajarlo a nivel humano y de personas y de trabajar con esas personas tiene que ser muy bonito. Vamos, Hmm. Nacho, si te parece, a hablar un poco de ese trabajo específico dentro del cuerpo técnico, ¿vale? Porque ya los otros a lo mejor los hemos tocado un poco más en otro podcast y me interesa mucho. Entonces Hmm. vamos a hacer este bloque siguiente un poco de semanalmente, porque la gente dice, vale, el psicólogo deportivo está dentro de un cuerpo técnico, pero ¿qué hace luego dentro del cuerpo técnico? ¿Está simplemente dando su visión sobre cómo están los jugadores? ¿Participa en las tareas? ¿Propone? ¿Cuál es tu rol? Pues es un rol muy completo, pero muy desconocido porque quizás no seamos tan protagonistas como otros miembros del cuerpo técnico, pero sí que Ujú, creo que somos importantes en el desarrollo del día a día del equipo. ¿Por qué? Porque, mira, yo no creo mucho en hacer dinámicas. Creo que voy un poco en contra a lo que normalmente se ha hecho los psicólogos deportivos y hemos hecho, ujú, porque creo que muchas veces esa dinámica no tiene ningún objetivo como tal más que el de entretener o el de hacer algo por hacer. Entonces, ujú, yo soy de hacer dinámicas siempre y cuando quieras impactar o quieras generar un mensaje para que luego se pueda aterrizar en el campo de alguna forma determinada. Entonces, ujú. como no soy muy de dinámicas, yo te planteo y te voy a plantear cómo yo elaboro y estructuro un microciclo, porque creo que es Vale, interesante y porque creo que puede ser chulo para la gente que nos está escuchando. genial, Primero, fantástico. antes de empezar la liga, yo trato de pensar en base a lo que somos como equipo, en base al perfil de jugadores que tenemos, más o menos diferentes aspectos que me gustaría trabajar y me gustaría implementar.
Pero muchas veces esa planificación se queda ahí, en planificación, porque lo que vas respirando día a día, lo que vas observando día a día, es lo que te va a hacer luego, posteriormente, trabajar un aspecto u otro. Y dentro de ese Ujú, microciclo, para mí es muy importante que los psicólogos deportivos también somos técnicos, también somos entrenadores. Y para ser entrenadores, yo tengo el nivel uno, creo que es importante analizar, observar. ¿Y qué ujú, analizamos? Pues yo personalmente analizo los partidos, de hecho, aparte de ver el partido in situ, lo veo posteriormente, no quizás tanto desde un prisma tan técnico-táctico como lo pueden ver los ujú. entrenadores, pero sí desde un prisma comportamental y en función a lo que se ha trabajado. Entonces, empezamos la semana analizando qué es lo que ha ocurrido en el partido, qué aspectos se Ujú. pueden potenciar y qué tal ha salido los diferentes objetivos que has ido trabajando durante esa temporada o durante esos primeros momentos. A partir de ahí, Perdona, Nacho, una dime. pregunta. ¿El partido lo analizas desde el punto de vista, has dicho que técnico-táctico, no te fijas tanto, entiendo que es emocional, social, ¿no? Y es un poco más en lo mental. Comportamental, mental, cómo reaccionan los jugadores a diferentes momentos, qué tal Ujú, está el equipo en los primeros 5 minutos, que son durante esos primeros minutos cuando más activación puede haber o menos activación, el cómo se asienta el equipo, qué pasa después de meter un gol o encajar un gol, qué pasa en esos últimos minutos de cada parte, a nivel ujú, individual, cómo reaccionan a cada uno de los errores y situaciones, si son superados, si no, ese tipo de situaciones un poquito más ligadas a la actitud, ligadas a la parte mental, etcétera. ¿Por qué? Porque ujú, eso nos va a dar pie para que durante ese momento elaboremos qué queremos conseguir durante la semana. Yo habitualmente lo que suelo hacer es mandarles al cuerpo técnico una hoja, una serie de objetivos detallados de qué queremos trabajar a nivel mental durante la semana. Imagínate que jugamos contra un equipo que quizás nos va a quitar un poquito más la pelota. Pues vamos a trabajar ujú, esa gestión de qué pasa cuando tenemos la pelota y cómo podemos defender en ese tipo de situaciones, mentalidad defensiva, mantener la concentración. Vale, pues elaboramos ese objetivo y a partir de ese objetivo sí que planteo diferentes condicionantes en tareas, diferentes tareas que ujú, podemos meter durante la semana, diferentes mensajes que podemos ir marcando durante la semana de qué es la mentalidad defensiva, cómo nos va a ayudar a estar conectados durante el partido, sentir que estamos disfrutando defendiendo, ese tipo de mensajes ujú, que van a ir calando a lo largo de la semana para que posteriormente en las diferentes tareas lo podamos aterrizar y podamos entrenarlo, porque al final la parte mental también se entrena. Entonces, ujú, después de ese análisis del partido anterior, para ver las cosas que podemos mejorar, podemos potenciar y en base a lo que creemos que nos podemos encontrar el fin de semana siguiente, elaboramos y elaboro unos objetivos. El lunes normalmente es un día más específico para equilibrar, yo llamo equilibrar a coger perspectiva del partido, esas míticas reglas de las 24 horas que comenta Pablo muy a menudo, yo soy de la regla de las 48 horas, se la he duplicado, porque creo que es importante vivir las emociones y aceptar las emociones que conllevan un partido y las siguientes 24 horas para analizar, para saber qué es lo ujú, que ha pasado con perspectiva. Entonces ese lunes es muy de analizar, de coger perspectiva, de mantener equilibrio, de saber qué cosas han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar independientemente del resultado. Eso sirve para generar hábitos. Igual que te he dicho al principio que no soy muy fan de esas dinámicas para generar una buena mentalidad, sí que soy muy fan de generar buenos hábitos. De hecho, creo que la mentalidad de un equipo se basa en los hábitos que tenga en el día a día y no tanto de si ujú, haces una dinámica de cohesión, si de repente un día haces una charla, bueno, eso está muy bien, lógicamente, fenomenal, pero el día a día, esos pequeños hábitos es lo que va a generar que el equipo tenga buenos hábitos y por ende que luego en competición tenga una buena fortaleza mental. Dentro de ese mismo lunes también se trabaja mucho sobre los objetivos individuales de los jugadores, esas sesiones individuales con jugadores y ya charlas más informales durante el entrenamiento. Martes día libre, miércoles normalmente lo solemos enfocar y lo suelo enfocar más a conceptos más a nivel defensivos, más a nivel de espacios reducidos, de concentración, de atención, de tratar de gestionar el error, de la reacción, etcétera. Jueves suele ser plan de partido, por tanto nos enfocamos en meter algún condicionante en base a los objetivos que hemos planteado el fin de semana y viernes siempre ujú, aparece algo más lúdico. Normalmente lo he trabajado más en relación con el preparador físico, que suele ser la figura que se encarga más de esas activaciones, que más a nivel individual, pero bueno, también metemos algún condicionante, algún aspecto que queramos trabajar durante la semana. Y el sábado, día pre, pues marcar objetivos, saber qué queremos conseguir, marcar bien las claves y mastigar bien ese plan de partido para que el jugador sepa y sea consciente de lo que tiene que hacer en el partido, darle esa seguridad y a partir de ujú. ahí en el partido poco podemos hacer los psicólogos deportivos más que observar y más tratar de analizar qué es lo que está pasando y los diferentes planes por los que
va pasando un equipo. Vale, me ha parecido muy buena, como tú dices, muy buen aterrizaje de todo lo que se conoce o que se piensa del psicólogo deportivo y lo has concretado súper bien en el sentido de que ya me he hecho, yo por ejemplo, que quizás no estaba tan familiarizado, me he hecho una idea muy concreta de lo que haces en la semana, lo que aporta un psicólogo deportivo en la semana. Por supuesto, para el que tenga dudas de lo importante que es el psicólogo deportivo, pues ya se le despeja totalmente. Hablaremos Ujú. también ahora un poco del tema mental, cómo afecta al rendimiento. Y sobre todo, me ha surgido una cosa a raíz del microciclo que has explicado, que es cuando analizas al rival, para saber un poco a qué te vas a enfrentar, qué tipo de equipos son, si son muy presionantes, si por ejemplo juegan, yo que sé, un juego duro, cualquier historia. También tienes en cuenta los factores externos del partido, es decir, si te estás jugando algo en ese partido, si hay mucha presión por parte de la grada, si es un derbi, en fin, todo ese tipo de cosas que pueden afectar al estado del jugador. Sí, desde luego. Todo lo que puedas tratar de simular las sensaciones que puedan tener los jugadores en el partido, pues es idóneo, ¿no? Al final el Ujú, contexto es muy complicado replicarlo. Es lo que esa eterna pregunta de si se entrenan o no las tandas de penalti, si tienen una efectividad o no. El ujú, contexto es muy difícil, lógicamente no lo vas a asimilar, no lo vas a replicar, pero sí que las sensaciones pueden ser muy parecidas. Entonces, ujú, sí, se tiene en cuenta. Por eso yo creo mucho en ese trabajo multidisciplinar. Al final creo que todos los equipos ya de alto rendimiento lo tienen, pero el hablar con el analista para ver qué ha percibido del partido, o sea, del rival al que nos enfrentamos, hablar con los entrenadores, por supuesto, de cuál es su plan de partido que quieren conseguir, cómo lo quieren conseguir, es muy importante. Además que, lógicamente, he hablado un poco de la parte a nivel de equipo, pero también está ese ujú. trabajo de psicólogo deportivo a nivel individual con el entrenador, para saber qué mensajes podemos lanzar durante la semana, para gestionar ciertas situaciones, para manejar también los momentos en los que lanzamos esos mensajes, también trabajar con diferentes figuras del cuerpo técnico para que su mensaje llegue, para que esos objetivos se cumplan y luego a nivel individual con los jugadores en dos formatos, un formato un poquito más de sesiones, más de conocer qué tal sus sensaciones, de trabajar herramientas en el día a día, pero también de aterrizajes con específicos después de los entrenamientos. Imagínate que quieres trabajar la visión periférica con un interior porque recibe mucho entre líneas, pues vamos a entrenarlo, vamos a trabajarlo desde el que primero se visualice cómo lo está haciendo para que luego lo podamos entrenar de manera específica con el jugador. O sea, que el psicólogo deportivo también entrena, también es una persona que está en campo, que se pone las botas, que observa, que participa en las tareas dando feedback, Ujú. tanto a nivel individual como a nivel grupal. Ese tipo de aspectos que creo que son un poco desconocidos, creo que también es importante. Aún así, lo más importante es adaptarse, porque no todos los contextos son iguales y no todos los cuerpos técnicos necesitan de esa figura de esa manera determinada. A lo mejor necesitan más una figura de psicólogo deportivo dedicado al cuerpo técnico, como aparece ahora en la serie de Luis Enrique con Joaquín Valdés. O necesitan un psicólogo deportivo más especializado en hacer específicos con los jugadores más a nivel individual. Bueno, es adaptarse también a lo que necesita el equipo, el club y el cuerpo técnico para saber qué es lo que puedes aportar. Eso es algo que creo que a los psicólogos deportivos os convierte en una figura todavía más relevante, esa capacidad de adaptaros y de proporcionar ese vuestro trabajo, no solo a los jugadores, sino al propio club y a la propia estructura, propios empleados, cuerpo técnico. En fin, al final un psicólogo, como se suele decir, todo el mundo en algún momento de su vida pues ha ido o va a ir o suele ir a un psicólogo. Entonces, oye, ahora hablaremos también un poco de la diferencia entre el psicólogo enfocado a la parte profesional o de rendimiento del jugador y a la parte personal, que también están muy unidas, yo creo. Quiero que me des tu opinión, pero que reforzar un poco esa figura y darle valor a esa figura del psicólogo trabajando con los jugadores a nivel grupal, trabajando con los jugadores a nivel individual y trabajando con el cuerpo técnico, porque también creo que es muy importante, yo lo he contado aquí alguna vez, errores que yo como entrenador he cometido por dar un mensaje demasiado agresivo cuando el equipo lo que necesitaba era ánimos o viceversa, cómo gestionar una situación particular con un jugador. Yo, por ejemplo, lo conté aquí que tuve, por desgracia, cuando unos jugadores, cuando yo entrenaba cadetes, unos de chicos de mi equipo, a un compañero suyo, pues falleció en un accidente de tráfico. No era de nuestro equipo, pero bueno, ellos estuvieron durante un montón de tiempo, como es lógico, pues con la mente puesta en lo que acababa de pasar. Y claro, a mí me faltaban herramientas. Yo lo enfoqué pues desde la naturalidad, la escucha, el dar el apoyo, el dar esa comprensión a los chicos, pero claro, los entrenadores necesitamos herramientas, necesitamos un experto que nos vaya orientando con esos temas que no tenemos ese conocimiento. Entonces, darle, como digo, ese valor a esa figura. ¿Tú dónde te sientes que
tu trabajo como psicólogo es más útil dentro de lo que es la semana? ¿Es como dices tú, en el día a día para generar esos hábitos o para trabajar esos comportamientos, ese apartado mental? ¿Es en la previa del partido quizá para esa preparación previa? ¿O es en el postpartido para solventar los problemas que han pasado? ¿Qué momento sientes que eres más útil? Es buena pregunta y sinceramente, y te lo digo desde el corazón, creo que somos útiles en todos los momentos. Sí es cierto que creo que, se lo digo mucho a los cuerpos técnicos, creo que la mentalidad de un equipo no la hace el psicólogo, la hace el Ujú, equipo, la hace el cuerpo técnico, la hacen los jugadores, lo hacen a partir de esos hábitos que generas. Al final el psicólogo creo que el trabajo que tiene es generar contextos a nivel mental. Igual que los entrenadores generan contextos para que se trabaje la parte técnico-táctica, los preparadores físicos generan contextos para que ujú, se trabaje la parte física, los psicólogos nos encargamos de esa parte. Entonces, creo que somos útiles en diferentes momentos. Personalmente, creo que una parte muy importante es ese postpartido, sobre todo porque creo que los jugadores todavía no tienen el hábito de coger perspectiva de los partidos, por tanto, al final se vuelven muy inestables, se vuelven muy montaña rusa, porque al final ujú. el no coger perspectiva de los partidos te hace partir de una situación que ya estás condicionado. Entonces ese postpartido creo que es muy importante. El día a día creo que es fundamental porque es donde se va a trabajar todos los objetivos que quieres trabajar y se quieren trabajar durante la semana. Y ese prepartido, pues lógicamente es muy importante, sobre todo para que los jugadores entiendan qué es lo que tienen que hacer, cuál es su responsabilidad en el partido, pero también qué es lo que son, ¿no? Qué cualidades Ujú. pueden aportar al equipo en ese partido con sus perspectivas, con sus ideas, etcétera. Porque, ostras, a mí el hecho de que salgan al partido con la sensación de que tienen todo bajo control o con la percepción de control, pese a que luego el fútbol es incertidumbre, es caos, etcétera, creo que da mucha ayuda. Entonces, bueno, sí que creo que nos podemos sentir útiles y muy útiles en las diferentes etapas, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo con algo que has dicho, que es que la identidad y la personalidad y la mentalidad del equipo se construye no por un psicólogo que venga y te diga cuatro cosas, sino a base de generarlo, primero empezando por el cuerpo técnico y que todo vaya entendiendo y generándolo. De hecho, hay un episodio que recomiendo mucho con Sergio Torres, que se habla de esta gestión del vestuario, del liderazgo, es muy diferente al resto que hemos hecho y tocamos mucho estos temas de cómo generar esos valores de grupo comunes, incluso cómo marcarlos, ese código de tribu. También yo recomiendo el libro que lo recomendé hace 2 o 3 semanas, pero bueno, lo acabo de terminar, que es el de 11 anillos de Phil Jackson, que seguro que lo conoces, en el que habla Mm. también mucho de estos temas que tienen que ver con el liderazgo, con el grupo, con el sentimiento de pertenencia, el compañerismo, y él, bueno, habla también de algunas técnicas que quiero tocar contigo. Eh, Yéndonos también a la previa del partido y aprovechando también que eso se menciona varias veces en el libro, en el libro Phil Jackson, que bueno, que para el que no conozcas, fue entrenador de Michael Jordan, ganó 6 anillos y luego con los Lakers también otros 5, me parece, como entrenador de Kobe Bryant y de Pau Gasol. Y él Ujú. comentaba que una de las primeras cosas que hizo él cuando llegó a la NBA era que estaba acostumbrado a que los jugadores en la previa del partido se les metiera una intensidad muy alta bueno, lo típico que también hacemos en el fútbol, yo creo, de meterle mucho nivel de activación, mucha intensidad, exigir mucho, y él vio que los jugadores salían muy alborotados y se les perdía un poco el plan que tenían, la idea que tenían, el rol, la función de cada uno, y él lo que hizo fue lo contrario, o sea, dejarles tiempo para ello, que estuvieran con su música, su bola, mucha libertad, mucha tranquilidad, mensajes muy tranquilos. Vosotros, o sea, bueno, tú como psicólogo, ¿tiendes más a ese nivel de activación o es un poco también crees que es bueno eso que hemos comentado? Sí, yo creo que la clave está, y como muy bien comenta Phil Jackson, creo que la clave está en conocer al equipo, ¿no? Hay equipos que te das cuenta que necesitan esa activación previa porque quizás Ujú, son menos proactivos, son menos comunicativos, son menos intensos, juegan menos desde la emoción y más desde la razón. Y hay otros equipos que al revés, son muy emocionales, muy intensos, muy de arengar antes del partido. Bueno, la clave está en conocer qué es lo que necesita el equipo y equilibrar un poco qué es lo que va necesitando cada uno. Porque al final puede que haya un jugador que necesite una activación más alta para salir y otro jugador que quizás necesite una activación un poquito más baja para empezar el partido. Hay unos ujú, ejemplos como muy claros, ¿no? Sergio Busquets, sin conocerle personalmente, parece que su nivel de ujú. activación estaría o tendería un poquito más hacia abajo y Vinicius, por ejemplo, poniendo el caso, tendería un poquito más hacia arriba. Entonces, bueno, la Sí. clave está en primero conocer al equipo
y que los propios jugadores y las jugadoras se conozcan para saber con qué nivel de activación necesitan salir a esos primeros 5 minutos, porque son claves, son claves. Entonces, bueno, yo personalmente he vivido los dos contextos, ¿eh? Contextos donde Ujú, necesitamos generar mucha activación previa al partido, porque notábamos que nos costaba esos primeros minutos en cuanto a activación, y otros equipos que quizás esos primeros 5 minutos del partido, imprecisiones sin parar, llegábamos a destiempo, demasiada activación, demasiada energía, y había que, oye, vamos a mantener esta energía, que es una pasada, pero vamos a ujú. ir repartiéndola durante el partido porque lógicamente nos perjudica. Ujú. Es interesante la adaptación, otra vez lo que comentábamos antes. Hablando también un poco por este tema, linkándolo con este, o sea, relacionándolo con este libro, también habla mucho de técnicas tanto de yoga, meditación, visualización, que tú lo has mencionado ya. ¿Son técnicas también que vosotros o que tú introduces en los equipos en los que has estado? Creo que el yoga, si no me equivoco, con Pablo lo habéis metido en algún momento. Bueno, Pablo sé que lo ha metido en el Navalcarnero, no sé si contigo también. Eh, porque a mí me parecen, son técnicas que hace años no se hablaban en el fútbol ni por asomo y que ya poco a poco vamos viendo. También Antonio Iriondo se hizo muy famoso por hacer yoga con los jugadores, que a la gente le puede parecer una tontería, pero al final lo que dice el mindfulness es que tienes que estar presente en el momento y creo, y también Phil Jackson en el libro dice muchas veces que los jugadores, cuando él notaba que tenían mejor sincronía, era cuando todos los corazones, por así decirlo, latían al mismo ritmo y cuando se generaba ese estado igualitario en todos y visualizaban todos y tenían todos, estaban plenos en el momento de lo que estaban haciendo. ¿También has trabajado con este tipo de técnicas? Pues mira, es muy interesante porque voy al principio de lo que te he comentado. Creo que la clave está en utilizarlo con un sentido, con un objetivo. Ujú, El escuchar que hay equipos que hacen yoga por hacerlo, pues bueno, al final ujú, puedes estar trabajando o no, puede ser un momento divertido o no, pero creo que lo más importante es conocer para qué lo quieres utilizar. ujú, Em, Creo que con el tema del mindfulness seguramente sea una de las estrategias más estudiadas y que más se ha incluido en los últimos años en el fútbol, sobre todo por ese ujú, trabajo de atención plena, por ese trabajo de concentración, por ese trabajo de respiración, por ese trabajo también de coger perspectiva. Y nosotros personalmente el año pasado no lo hacíamos como tal, pero sí que nuestro preparador físico de fuerza el año pasado en el Sanse hacía un trabajo espectacular de respiración post partido, porque creo ujú, que aparte de que ayudaba a los jugadores a relajar el cuerpo, a coger perspectiva, a tratar de pensar en ellos, creo que también a nivel físico tenía unas ventajas espectaculares. Entonces, no lo ujú, hemos hecho como tal, vamos a hacer yoga o vamos a hacer mindfulness, pero sí que con el objetivo de conseguir entrenar y trabajar cada uno de los aspectos que desarrollan cada una de estas estrategias, sí que creo que es interesante, siempre y cuando no ujú, sea algo de manera puntual, que era lo que decía ujú, antes. Hacer yoga un día, pues bueno, puede ser guay como experiencia novedosa, como algo que quieras para llamar la atención, pero creo que si realmente te decides por hacer yoga, mindfulness, incluirlo dentro del día a día de tu equipo, que tenga un sentido, que tenga un ujú. objetivo, que tenga un cómo, y a partir de ahí que tenga luego una transferencia a campo en cuanto a, oye, pues estamos trabajando la atención plena, estamos trabajando la respiración, para que en los momentos de una alta activación, de un estrés alto, podamos irnos a ese momento o poder conectarnos desde ahí. Fenomenal, pero que tenga un sentido. Ujú. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y además, el sentido yo creo que también tiene que tener es que lo puedan extrapolar a su vida, porque esto, por ejemplo, estas técnicas de mindfulness y demás, son cosas que te ayudan a gestionar tu día a día y a estar más pleno en tu día a día y a mejorar tu calidad de vida. De hecho, por ejemplo, ya relacionándolo con eso, ya dejo de poner similitudes con lo de Phil Jackson, es que me ha gustado mucho, me ha impactado, es que Pau Gasol aún a día de hoy sigue meditando y sigue practicando el mindfulness y se lo agradece que se lo introdujera a su entrenador. Entonces, oye, como tú dices, el sentido de mejorar, aunque sea en tu vida, pero que también si mejora en tu vida te puede mejorar tu rendimiento deportivo. Entonces, obviamente, con el compromiso de hacerlo con un sentido y de manera repetida. Eh, Otra cosa que también te quiero preguntar es si los jugadores, y también si que me hagas diferencia entre jugadores y jugadoras, porque creo que con el comportamental no somos iguales, si somos, ¿quién de las dos es más abierto a hablar con psicólogos? Si a lo mejor notas que no sé, las futbolistas son más cerradas o las futbolistas al contrario tienen mucha facilidad para ir al psicólogo, ¿hay alguna diferencia o no? ¿O en realidad son lo mismo?
Pues depende mucho de la persona, lógicamente, Ujú. sería como muy radical el diferenciar fútbol femenino y fútbol masculino a nivel de lo que pasa a nivel general, pero sí es cierto que yo por mi experiencia, lo que me he encontrado en el fútbol femenino seguramente sea una mayor apertura a la hora de identificar y expresar sus emociones, más que la parte de Ujú. fútbol masculino, ¿no? Vale. También creo que el hecho de que poquito a poco en el fútbol masculino se introduzca la figura del psicólogo deportivo, creo que hace más que los jugadores puedan identificar también lo que sienten, lo que piensan y que lo puedan desarrollar a un muy buen nivel a día de hoy. Diferencias a nivel individual. Pues en el fútbol masculino hay jugadores más sensibles y otros más fríos, unos que se abren más, otros que se abren menos, unos que les encanta trabajar específicos después de los entrenamientos a nivel mental y otros que prefieren que no. Bueno, igual que en el Ujú. fútbol femenino, que hay jugadoras que necesitan más ese trabajo psicológico que otras que necesitan más ese trabajo que se hace a nivel grupal. Depende mucho de la persona, depende mucho del perfil de cada uno y depende mucho de la sensación. Ya te digo que a mí a nivel personal lo que sí que me he encontrado es eso, que quizás el fútbol femenino a nivel general base un poquito más el juego en lo emocional y el fútbol Ujú. masculino más en lo racional. Ujú. Diferencias. Bueno, depende Ujú. mucho de la persona. Totalmente. A ver, yo esto al final, yo lo veo en mi vida no futbolística, con la gente con la que me rodeo, que yo sí que veo que hay una diferencia comportamental, pero sí, bueno, a nivel hormonal o a nivel biológico entre hombres y mujeres. Y eso también me interesa porque, igual mi chica también me dice, oye, mira, yo con mis pacientes chicas, pues generalmente me vienen con un tipo de problemas que ahora te preguntaré, y los chicos me vienen con todo tipo de problemas, también por el rol que hay a nivel social, de que el hombre pues tiene que tener quizá pues una pose de seguridad, de permanecer fuerte, quizá también eso creo que se relaciona con lo que tú has comentado, que quizá los hombres como somos tenemos que tener un poco ese rol más de ser más duros, más hombres, más machos, pues exteriorizar nuestras emociones y expresar nuestras emociones nos cuesta más que a las mujeres que no tienen esa imposición, y seguro que viceversa también hay muchos otros factores. Antes de, ya vamos a hablar vamos a pasar al siguiente bloque, un poco ya, que es el trabajo individual, ¿vale? Lo que es el trabajo psicólogo-jugador o psicólogo con entrenador. Primero que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que tú detectas que es más complicado trabajar con el jugador? O bien porque sea un problema muy común y muy difícil de solventar, o bien porque la solución conlleva a la vida privada del jugador. ¿Qué aspecto dices tú? Cuando tienes este problema es muy complicado trabajar con él. Pues mira, los problemas creo que son más sencillos o menos sencillos en base a cómo el jugador o la jugadora interprete la situación. Si es Vale. cierto que quizás lo que me haya encontrado yo personalmente que sea un problema más difícil de tratar es el tema de típica situación en la que estás adquiriendo un rol de ser suplente, de no tener muchos minutos, en el que tú estás haciendo todo lo posible para conseguirlo y quizás por ese elemento externo como puede ser el entrenador no terminas de tener la oportunidad. Ujú. Quizás sea lo más complicado porque sí es cierto que al final se genera una frustración muy grande porque tú notas y percibes que tú estás dando un rendimiento muy alto, pero aún así no estás consiguiendo la oportunidad. Por eso es muy importante concienciar a las jugadoras y a los jugadores que realmente la ilusión, esa motivación no puede decaer en si juego o no juego el fin de semana, sino en ese proceso del día a día y que tú sientas que cada semana vas mejorando. Si tú eres Ujú. capaz y la jugadora es capaz de sentir que independientemente de jugar más o menos, que lógicamente te podrás enfadar, te podrás frustrar, te podrás poner triste, lógicamente, pero si tú sientes que acabas la semana satisfecho, satisfecha, la Ujú. sensación es otra. La sensación es de voy por el buen camino. Entonces, quizás ese sea uno de los problemas más grandes que me encuentro o más repetidos que me encuentro, más allá de lo que te comentaba al principio, de esa sensación de querer siempre ir a por ser un jugador mejor, de conseguir ser ese jugador que quiero ser y se nos olvida el conocernos y saber qué es lo que realmente nos hace diferentes. Porque al final, si nos vamos a los jugadores de la élite, son muy buenos todos, o todos son muy completos, pero quizás haya dos, tres aspectos que les hacen diferentes a cada uno de ellos. Entonces, Ujú. conocernos para reconocer cuál es nuestro ABC, cuáles son esas dos, tres cositas que nos hacen ser especial, que confiamos plenamente, que sabemos hacer y que disfrutamos haciendo, quizás sea una de las mejores herramientas, una de las mejores estrategias para los jugadores al inicio de esas sesiones individuales.
Ujú. Qué bueno, qué interesante. Además, aquí o sea, entra en juego un factor importante que yo lo he hablado aquí con algún director deportivo y con algún entrenador. Yo, o sea, que he sido entrenador y he tenido que desconvocar jugadores, obviamente, y he tenido que sustentar a la gente en el banquillo. He vivido situaciones de frustración de los jugadores, de enfado, y yo siempre lo he enfocado, o lo he intentado enfocar, desde el entendimiento pleno al jugador de que yo, si fuera en tu situación, uno, posiblemente me hubiera enfadado como tú, y dos, entiendo a ese jugador que tiene la necesidad de jugar, porque los jugadores, yo lo he comentado aquí alguna vez, tienen 10 15 temporadas en su carrera profesional, sobre todo los profesionales que viven de ello, a lo mejor los otros pues, pueden estirar más o menos su carrera, pero los profesionales tienen 10 15 años de carrera y claro, cada año cuenta. Y si una temporada no juegas y entras en ese bucle, pues te puedes preocupar, porque ya eso puede suponer que el año siguiente tu contrato sea menor en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a un peor equipo, una peor categoría. Entonces entiendo esa mentalidad que tiene el jugador. Y como tú dices, tú al ser parte del cuerpo técnico desde fuera al final también es complicado de gestionarlo porque quizá también el jugador, no sé si es tu caso, te ve como alguien que está más de parte del entrenador que está más de parte de él. No sé si te ha pasado. 100%. Creo, y estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, sí es cierto que al final la clave está en cómo reaccionen, ¿no? Si ante la falta de minutos tú reaccionas sintiendo que no eres importante, que no vas a ser ya nunca protagonista, que no vale nada de lo que haces en el día a día, lógicamente esa manera de pensar, que es muy normal, pero que no es del todo adaptativa, te va a hacer que poquito a poco vayas entrando en ese bucle y poco a poco tu rendimiento vaya bajando, por tanto, que te alejes de tener esas oportunidades. Entonces, hay que tratar Ujú, de que el jugador, la jugadora, sienta que si poco a poco va creciendo, poco a poco va mejorando, que si este pase antes lo hacía así, un 6 ahora lo hago de un 8 pues seguramente estés más cerca de tener oportunidades. Entonces, es esa ujú, sensación de que crezcan, de sensación de mejor versión, sensación de intenta llegar a lo máximo, porque cuando llegues a lo máximo y sientas que estás satisfecho contigo mismo, tendrás más oportunidades de jugar. Esa es la idea. Sí es cierto que qué es bueno. complicado y es complejo mantenerlo durante el tiempo. Y en cuanto a la pregunta que me haces, yo me he encontrado los dos casos. Sí es cierto que yo se lo digo sinceramente al equipo al principio de la temporada, tengo una charla individual con cada uno de los jugadores. Yo soy una persona que va a hacer todo lo posible para que el equipo consiga sus objetivos, para que el cuerpo técnico se desarrolle de la mejor manera y para que las jugadoras, los jugadores consigan también sus objetivos y su máxima versión. A partir de Ujú, ahí, una de las cosas que nos hacen diferentes a los psicólogos con respecto al resto del cuerpo técnico es que tenemos algo que es muy especial y que nos hace coger mucha confianza con cada uno de ellos, que es la confidencialidad, en el sentido de que todo lo que hablemos, todo lo que charlemos, todo lo ujú, que trabajemos es confidencialidad en el sentido de que no se lo podemos decir a nadie. Yo en los ujú, años que llevo trabajando nunca le he dicho nada a un entrenador porque entiendo que estamos perdiendo entonces la base de lo que es mi figura en el cuerpo técnico, que es tener esa confianza plena tanto con gente del cuerpo técnico como gente del día a día de los jugadores y las jugadoras. Entonces, claro, el hecho de que tú les transmitas esa seguridad, le transmitas esa confianza, hace que ellos no te vean si estás desde ahí o desde aquí, sino que seas parte del equipo. Entonces, como eres parte del equipo y como sé que me vas a ayudar y sé que vas a ayudar para que el entrenador, el cuerpo técnico nos llegue mejor, confianza ujú, plena. Para mí es una de las ujú, bases. ujú. Es también el demostrar al jugador que tu interés, que el interés colectivo, que yo es una cosa que insistía mucho, deriva o confluye hacia el interés individual. Es decir, si el equipo está bien, tú por extensión vas a estar mejor porque los minutos que juegues vas a poder lucirte más porque el equipo tiene una superioridad al rival. Vas a estar en un equipo que está arriba, que siempre es más atractivo para la gente que te quiera ver que un equipo que está abajo. Vas a disfrutar más, el ambiente va a ser mejor. Entonces, oye, aunque yo mi participación individual no está siendo la que tú esperas o la que deseas, sí que el equipo está funcionando, entonces tienes que sumarte para aprovechar y disfrutar. Y relaciono otra cosa que has dicho, Nacho, con lo que has dicho al principio, que es el tema del vivir esas expectativas y vivir esa suplencia desde el punto de vista de entender al jugador
y de empatizar con él, porque creo que también una cualidad que tiene que tener el psicólogo es la capacidad de empatizar y que el jugador, escuchar y empatizar, es decir, escuchar y ponerse en la posición del jugador. Porque los jugadores, yo lo que he notado es que cuando se dan cuenta de que tú estás entendiendo lo que sienten, la comunicación y la relación mejora exponencialmente. 100%, 100%. Fíjate que uno de las frases que más me marcó, y lo escuché recientemente, fue de Juanmi, el psicólogo que estaba el año pasado en el Levante, que ha hecho diferentes podcasts. Para mí hay una cosa que dice que es muy interesante, que es la diferencia entre ser suplente y estar de suplente. Cuando tú a ti Ujú, mismo te reflejas como soy suplente, es algo que lógicamente no vas a cambiar porque lo estás centrando en tu forma de ser. Cuando tú a ti mismo te refieres como estoy de suplente, sabes que tiene un inicio y tiene ujú. un final y que sabes que es un proceso. Entonces, esa Qué diferencia bueno. es bastante importante y bastante interesante. Y en cuanto a lo que comentas, 100%. Yo creo que los jugadores y las jugadoras valoran mucho que haya una persona que les escuche, que se sienta identificado con aquello que siente, que les dé también ese espacio, ¿no? Para que puedan Ujú, expresarse, para que puedan tener una confianza plena con una persona para poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan de una situación concreta. Y sobre todo muchas veces el trabajo del psicólogo reside en darle una perspectiva, o por lo menos que llegue a una perspectiva diferente de analizar la situación, porque no todo es negro ni todo es blanco, sino que el coger perspectiva de las situaciones, que tú entiendas que quizás el entrenador no te está poniendo no porque no estés bien, sino porque quizás las cualidades de otro jugador en tu posición sean más sensatas para el plan de partido que tenemos el fin de semana, te hace cambiar la perspectiva. Entonces quizás relativizas un poquito más tu problema, le dedicas menos tiempo a ese ujú, bucle de problema y encuentras soluciones. Se lo digo mucho a los deportistas con los que trabajo, que la clave para mantener una buena estabilidad es encontrar soluciones. Creo que vivimos en ujú, una sociedad donde nos han hecho creer que le tenemos que dar muchas vueltas a los problemas, ujú, que tenemos que pensar mucho en el problema, que los problemas son negativos. Bueno, yo creo que hay problemas que son negativos, hay problemas que se pueden resolver, hay otros problemas que simplemente tendrás que aceptarlos, pero todos y cada uno de ellos tienen una solución o soluciones. Por tanto, si eres capaz de dejar de pensar en el problema, tratar de coger perspectiva y pensar qué es lo que puedo hacer para intentar resolver la situación o cómo puedo aceptar la situación si es que no tiene ninguna solución de las que dependen de nosotros, creo que estás avanzando mucho en encontrar esa estabilidad. ujú. Te quiero relacionar dos ideas que conectan precisamente con lo que estás diciendo. Una es, y que también lo he mencionado, ya lo hemos hablado en la charla, es que lo relacionabas tú con el ser suplente o el sentirse suplente. Enfocarlo desde que la suplencia no, o la titularidad no depende de ti, y lo que sí que depende de ti es lo que tú has dicho, el trabajo diario, la entrega, el compromiso con el club, con el club, con los compañeros, con el cuerpo técnico, el estar allí cuando se necesita. Cuando tú ves el problema de que no estás jugando, tú tienes dos opciones, como tú decías. O bien me enfado y me aparto del grupo y no sumo al equipo, o pongo todo lo que puedo de mi parte e intento que por lo menos yo me quede más tranquilo de que estoy haciendo mi trabajo, que eso seguramente ya al futbolista le dé una seguridad brutal. Y también desde la parte en que es la manera en la que vas a ganarte la titularidad en el futuro. Y luego también te quería comentar otra cosa, que es una cosa que aprendí hablando con mi chica, que yo muchas veces le decía, no, pero es que me está generando una emoción negativa, me está generando un sentimiento negativo. Y ya me explicó que no hay, según lo que, digamos, luego también la psicología depende de la rama que estudies o que veas, pero ya no entendías emociones positivas o negativas, sino agradables o desagradables. Es decir, todas las emociones y todos los sentimientos, el miedo, la ira, que tú los relacionas con algo negativo, tiene una razón de ser a nivel evolutivo, que es huir de un peligro o es, digamos, esa reacción de lucha cuando tienes una amenaza. Entonces, la ira y el miedo son necesarios y no son desagradables porque te causan algo desagradable, pero son necesarios. Entonces, no ves las emociones como esto es malo, no lo quiero, y esto es bueno, lo quiero. Que esto seguramente coincides conmigo en que la sociedad nos ha dicho y más en el momento en el que estamos ahora, de todo lo que sea negativo en tu vida, apártalo con distracciones o con cualquier cosa que no te haga pensar en eso, y todo lo que sea positivo, atráelo. Por eso estamos con esa dopamina, ¿no?, de los teléfonos y todo eso. Totalmente, totalmente. Para cerrar el tema que has comentado del Serie Star, y de manera que es muy sencilla de entender,
Yo lo relaciono con lo que hacemos los psicólogos, porque muchas veces se tiene la idea de no ir al psicólogo porque me va a cambiar mi forma de ser. Bueno, yo creo que los Ujú, psicólogos lo que hacemos es justo lo contrario, que tú seas como eres, que no cambies tu manera de ser, pero que sí que aprendas nuevas formas de estar en las situaciones. Entonces, ujú, creo que muchas veces el trabajo a nivel individual reside en eso, reside en que los jugadores, las jugadoras encuentren nuevas formas de estar en diferentes situaciones, que se sientan con la capacidad de adaptarse. Y en relación con lo que comentabas también de esas malas sensaciones, ese afrontar la situación ya desde una negativa, una situación, una energía negativa, yo siempre les hago referencia a cómo quieren ser recordados, porque ujú, creo que al final la clave está en ya no solo vivir en función a lo que tú eres, sino también en vivir en función a lo que tú quieres dejar, a ese legado que habla mucho Mitchell, ¿no? En el Girona. ¿Cómo queremos ser recordados en un equipo? ¿Cómo quieres ser recordado tú personalmente? Como el típico que ponía excusas, como el típico que cuando las cosas iban mal se venía abajo, que echaba la bronca a los compañeros, que criticaba al entrenador, o como esa persona que realmente apoyaba al equipo, que cuando no jugaba seguía trabajando, porque hace mucho, ¿eh? Hace mucho y más en el mundo del fútbol, el ujú. cómo eres recordado para que luego tengas diferentes oportunidades. Y en cuanto a lo que comentas de las emociones, 100% de acuerdo. Yo siempre he pensado y siempre he creído que las emociones son adaptativas y tienen una razón de ser siempre y cuando las sepas gestionar. Por ejemplo, el enfado, que muchas veces ocurre en el fútbol, creo que es importante entenderlo, es importante saber qué es, saber qué nos genera y a partir de ahí dos opciones, o controlarlo o canalizarlo. Creo que es fundamental que un jugador cuando tiene un enfado en un partido, bien porque el árbitro no apita una falta, porque le ha superado su par, porque el entrenador le ha echado una bronca, si tú tienes la conciencia de que ese enfado es un pico de activación y esa activación la puedes utilizar en hacer un buen repliegue, en hacer una buena jugada de alta intensidad, en hacer una buena acción individual, estás ganando mucho. Entonces, creo que el problema reside en que no somos conscientes, no sabemos, no conocemos las emociones, no sabemos cuál es ese trasfondo y no sabemos qué es lo que nos puede aportar. Si Sí, lo conociéramos ya desde bien pequeños, creo que ganaríamos mucho en la gestión de muchas situaciones, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. totalmente. Es que además, yo a mí me ha pasado, y creo que es una persona que sí que intento trabajar esta parte, de que muchas veces tienes una sensación desagradable en el cuerpo y ni siquiera sabes por qué dices, no estoy enfadado, pero es que a lo mejor no estás enfadado, a lo mejor lo que tienes es miedo, o lo que tienes es una preocupación, o lo que tienes es una ansiedad, lo que sea, ¿no? Pero eh, muchas veces nos falta, que también lo dice muchas veces mi pareja, nos falta lenguaje para expresar lo que deseamos. Ella trabaja mucho cuando le viene le dice, ¿tú cómo estás? Y entonces le dice, pues estoy triste. Ya, pero triste, ¿cómo? Porque triste puede ser muchas cosas. Y a lo mejor piensas que Claro, estás triste y lo que estás simplemente es preocupado porque tu pareja o tu familia o alguien está mal y entonces estás preocupado por esa persona. Y totalmente de claro. acuerdo con que eso es algo que se tiene que hacer desde la infancia, el identificar y expresar las emociones como algo natural y saber cuál es el origen de las cosas. Porque si simplemente solvento una situación en base a un remedio, digamos, como si fuera esto un símil con la medicina, tomarte un paracetamol sin saber que a lo mejor te está dando migrañas porque estás durmiendo menos de 5 horas o porque cualquier otra historia, pues es un poco no ir a la raíz del problema y no atajarlo. Y creo que eso es un Total. trabajo que el psicólogo tiene que meterse ahí. De hecho, yo animo a las personas que nos están escuchando que cojan una hoja en blanco, un boli, Uh y -huh, traten de apuntar todas las emociones que han vivido o han sentido durante el día. Seguramente uh se -huh, queden en dos, tres, por ese problema, porque quizás no sepamos ponerle nombre a lo que sentimos, cuando estamos constantemente teniendo emociones. Al final la emoción es una reacción de nuestro cuerpo a una situación concreta. Y el hecho de ser consciente de lo que estamos viviendo es ese sentimiento. Entonces, nos falta poner nombre a esas emociones. ¿Qué pasa? Que si tú no le sabes poner nombre a lo que sientes, a lo que percibes, el problema está en cómo lo vas a gestionar, si no uh sabes -huh, lo que sientes. Entonces, claro. uno de los trabajos en esa gestión emocional, en esa inteligencia emocional, reside mucho en esa identificación de las emociones, en lo que vas viviendo en el día a día, lo que vas sintiendo, y a partir de ahí, lo que tú has dicho fenomenal, el tema de saber por qué y saber qué significa tener miedo, qué significa tener un enfado, qué significa tener alegría, cómo poder luego a nivel de fútbol, que es lo que estamos comentando, aterrizarlo en acciones, poder aprovecharlo, porque todo se puede Uh -huh, aprovechar, todo se puede canalizar o controlar. uh -huh. También me interesa saber un poco también qué es lo que más le cuesta trabajar a los entrenadores. Es decir, igual que te he preguntado cuál es el problema más grande que solucionar de los jugadores, que es el tema de la suplencia,
el entrenador, ¿qué es lo que más quizá dices, tengo que trabajar más generalmente con ellos porque esto le cuesta un poquito más? Fíjate que depende mucho del entrenador, mucho del entrenador. Cada uno tiene sus necesidades. Sí es cierto que quizás lo que más haya percibido es que quizás por ese afán de intentar controlar todo, con ese afán de Ujú, intentar dar la máxima información al deportista, muchas veces yo creo que hacemos sobrepensar al jugador. Y hay ujú, que tener en cuenta que el jugador tiene que jugar sin pensar, en el sentido de tiene que jugar sin tener la percepción de que está pensando, porque ujú, entonces dejará de hacer esos comportamientos automáticos, dejará de fluir, dejará de sentirse él mismo. Entonces, quizás uno de los mayores retos por delante de los entrenadores es saber qué mensajes dar, cuáles ujú. priorizar y en qué momento darlos. Y sobre todo durante el partido aportar soluciones. Que ojo, no es malo, yo creo que es más por ese afán de intentar llegar a todo, de intentar darles todas las herramientas, pero es que quizás no necesiten todo, quizás necesiten lo más Ujú. importante para ese partido determinado. Entonces quizás sea lo que más he podido detectar. Qué bueno, qué bueno. Y es que yo, por lo menos, en mi caso, me siento totalmente identificado, porque yo, uno de los problemas que, de hecho, creo que corregí en los últimos años como entrenador, era que pasé de ser un entrenador obsesionado con controlar el cuánto tiempo está el riego, cómo sabe el árbitro, qué ha comido el árbitro, cosas que no se escapaban a mi control, y aprender a intentar incidir en los momentos claves y generar equipos autónomos que ellos mismos se autogestionaran las cosas y, obviamente con un trabajo detrás para que llegaran al partido sabiendo qué tiene que hacer cada uno, pero empoderar al futbolista, darle esa libertad de yo estoy aquí y cuando me necesites yo voy a estar ahí para darte lo que tú buscas, lo que tú no puedes conseguir por ti mismo y para momentos clave, obviamente, pues cuando hay dudas o cuando hay conflicto entre varios, pues digamos a poner la última palabra, pero yo por lo menos el rol de entrenador lo veo más desde ese lado, ¿no? Totalmente. Y es que creo, y perdona que haga un Sí, sí. pequeño paréntesis más, es que el problema está en que eso se entrena y hay que entrenarlo. Ujú, Se puede entrenar en el día a día. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que metemos es el hecho de que entre tareas, entre serie y serie de cada tarea, ellos se den feedback. Y dices, ostras, ¿y por qué se tienen que dar feedback? Porque estamos creando un hábito para que en el día de partido ellos sean los mismos que aporten soluciones a sus propios compañeros, sin necesidad de que haya un entrenador que aporte la solución desde fuera, que también es muy necesario en momentos concretos. Pero empoderamos al ujú. jugador desde entrenarlo, porque está muy bien hablarlo, está muy bien decirlo, pero si no lo entrenas, ¿cómo van a dar Claro. soluciones ellos? ¿Sabes? Entonces, bueno, era un Ujú. pequeño paréntesis para dar también esa sensación de que incluso esto se entrena y es importante entrenarlo. Sí, sí. Y muchos entrenadores, que ahora te quiero preguntar también por eso, muchos entrenadores que nos estén escuchando dirán, ya, pero ¿cómo voy a entrenar esto? ¿Qué hago? ¿Me paro el entrenamiento y me pongo a explicar las cosas? Y yo muchas veces digo que simplemente con hacer una tarea y dividirla en dos series o en dos bloques, un bloque en el que tú presentes simplemente un objetivo o un planteamiento con una resolución final ideal y que el desarrollo que tú dices, plantear un qué y que el cómo sean ellos los que busquen las soluciones y los que busquen las alternativas. Y luego, en esa primera serie, obviamente, sin tú incidir nada desde fuera, y en la segunda serie ya incides, oye, ¿ha habido que corregir esto o no? O ellos mismos han encontrado la solución. Esa es la manera de generar, o una de las maneras de generar jugadores autónomos que piensen, que no tengan, vale, tengo que llevar el balón hasta las zonas de finalización laterales y de esta manera, y ya está, pum, pum, pum. No, porque como en el partido se te cierra alguna de esas vías, te quedas sin poder tener alternativas. Y lo que quieres es que el jugador interprete y decida él mismo por su cuenta, ¿no? 100%, 100%. Y aparte, que sepan reaccionar ante momentos complicados. Al final, y una de las cosas que me doy cuenta en los equipos es qué equipo está trabajado mentalmente y qué equipo no, en base a cómo reaccionan cuando no les salen las cosas, cuando no consiguen ese Ya. objetivo. Uh -huh. Cuando ya empiezan a haber ciertos gestos, mal lenguaje no verbal, comentarios malos, no hay un buen feedback, no se encuentran soluciones, a ese equipo le falta mucho trabajo. Porque Uh -huh. lógicamente está muy bien que el entrenador dé soluciones, pero es que los que juegan son los jugadores. Y está muy Ya. bien que el entrenador en momentos puntuales pueda dar ciertos matices, pero es que ellos son los que los van a aplicar. Entonces, Uh -huh. ostras, es que muchas veces creo que los entrenadores damos demasiada información en momentos concretos que lo que hace no es ayudar al jugador, sino empeorar su rendimiento. Y ya Uh no solo -huh. eso, sino que les hace, como tú has dicho, robots, los míticos Uh -huh. entrenadores PlayStation, ¿no? Que al final hacen que Sí. los jugadores sean robots
y que no decidan por ellos mismos ni en base a lo que está sucediendo, ni en base a los comportamientos del rival, sino en base a lo que tienen que hacer, sin más. Ujú. Sí, sí, ahí yo igual estoy. Y han pasado muchos entrenadores que también han comentado lo mismo que tú. O sea que creo que es una tendencia que es positiva y a la que estamos yendo recientemente. Te quiero preguntar, y esto es algo que me parece un melón muy grande, pero bueno, a ver qué opinión me das tú. Los jugadores, tú cuando hablas de los jugadores, de los problemas que tienen los jugadores, ¿los tratas los que tienen que ver con el aspecto deportivo o también los que tienen que ver con el aspecto extradeportivo? Es decir, problema que puede tener un delantero, como comentabas antes, es que está frustrado porque no encuentra el camino al gol. Y es un aspecto deportivo, pero puede ser que haya otros problemas que estén derivados en problemas en la convivencia con la pareja, problemas de los hijos, adaptación a la ciudad o en el país en el que viven. ¿Esos temas también los tratas como psicólogo deportivo? ¿O eso es aparte como en sesión individual con el jugador? ¿O cómo gestionas eso en concreto? Pues la persona es fundamental. O sea, es cierto que hablamos mucho de jugadores, hablamos mucho de lo que hacen en el día a día, hablamos mucho de su rendimiento, pero hay una persona detrás, una persona que siente, que piensa, que tiene sus diferentes necesidades, que tiene sus diferentes problemas. Y es cierto que es importante recalcar que los psicólogos deportivos no hacemos terapia, no hacemos un trabajo clínico, pero sí que ayudamos y trabajamos en base a que ese jugador, esa persona, se sienta lo mejor posible, tenga un bienestar. Entonces, todo lo que es relacionado con el deporte, todo lo que el deportista siente que le puede estar afectando su día a día en el deporte, se trabaja, se explica, se llega a un puntos en común y muchas veces se coge perspectivas de ello. Lógicamente, si el psicólogo del deporte percibe, siente y evalúa y observa que es un problema más clínico, más que está perjudicando a la salud mental del jugador de manera recurrente, sí que es cierto que en esos momentos habría que derivarlo a una persona especialista en ese tema. Aparte de porque no podemos, porque yo pienso que habrá personas que les puedan ayudar mucho más que yo en ese aspecto, porque Ya. sean más profesionales en ese sentido, porque conozcan más el tema. Pero sí que habitualmente los psicólogos deportivos trabajamos ese aspecto más de persona con el objetivo de que ellos ganen ese bienestar personal. Otra de las cosas que te quiero preguntar es, y lo relaciono con algo que hemos tocado antes, es el tema de la diferencia entre los problemas que habitualmente tienen los jugadores y las jugadoras, haciendo diferenciación entre el género. Eh, o si hay, que a lo mejor no la hay. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Tú notas que a nivel deportivo, a nivel futbolístico, ellas y ellos tienen diferentes problemas que te vienen, oye, Nacho, quiero que me ayudes con esto porque es que no estoy encontrando mi juego, mi nivel? ¿O realmente no hay tanta diferencia, y como lo decías antes, más por persona? Pues yo creo que me reafirmo en que depende de la persona. Si es cierto que lo que te he comentado, yo lo que he experimentado en estos años es que la jugadora quizás tienda más a ver situaciones desde el plano más emocional, por tanto la forma de Ujú. afrontarlo será diferente y el jugador es más capaz de adquirir los problemas más desde la parte más racional, más de identificar el problema como tal. En base a eso, los problemas creo que residen mucho en la forma de interpretarlo de cada uno. Sí es cierto que al final creo que las diferencias también residen en los factores que influyen a cada uno de los dos contextos. Es cierto que al final las jugadoras tienen una serie de momentos a lo largo de un mesociclo que tienen que tener Ya. en cuenta los entrenadores por el hecho de que en esos momentos quizás el entrenamiento tenga que modificarse o quizás la forma de que el mensaje llegue tiene que cambiar, diferentes aspectos, igual que con los chicos quizás la sensación del postpartido, la sensación de una derrota, de una victoria, quizás la sufran más en cuanto a ese ego personal, en cuanto a que han dañado esa Ujú. figura, ¿no? Quizás lo que haya percibido, pero ya te digo que al final son más diferencias en cuanto al sexo, en cuanto a las diferencias relacionadas por el sexo, que no que Ujú. por diferencias a nivel de, pues tú eres como tal, el fútbol femenino es así, el fútbol masculino es así, diferencias. Ujú. Es que me genera curiosidad por eso, porque yo nunca he trabajado en fútbol femenino. He escuchado a compañeros que han tenido experiencia en fútbol femenino y igual que con fútbol masculino, pues depende mucho del equipo, depende mucho del grupo, de las jugadoras en concreto. Pero sí que creo que las personas somos distintas en función a nivel hormonal, como hablábamos, o a nivel de lo que nos ha inculcado la sociedad como rol de género. Y eso, digo, quizás extrapole también al fútbol. De una manera. Entonces también me parecía curioso preguntarte. Eh, Hmm.
Ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor voy un poquito en contra de tu parcela, pero bueno, que también la pienso y quiero también que me des tu opinión. A nivel social, yo creo que también hoy en día existe una tendencia muy alta a que todo el mundo vaya al psicólogo, ¿vale? A que todo el mundo, cada vez que tiene un problema, ya vayas al psicólogo, la seguridad social o uno privado, a tratarte, a hacer terapia. Y yo siempre he dicho, y fíjate que cuando he conocido a mi pareja, cuando ha empezado a meterse en este mundo de la terapia y del tema de la salud mental, todavía lo he reafirmado un poco más. Y es que muchas veces lo que necesitan la gente a nivel personal y también los equipos y los jugadores es un espacio donde poder expresarse y donde poder sentirse escuchado. No que necesariamente esté la figura de un psicólogo en el cuerpo técnico, sino que a lo mejor un cuerpo técnico que escuche mucho, que hable mucho con el jugador, que trate problemas que van más allá del fútbol. Yo nunca, porque no he trabajado en el nivel en el que has estado tú, pero nunca he trabajado con una figura del psicólogo. Pero sí que creo que, en cierta manera, yo he ejercido en algunos casos de psicólogo, escuchando, acompañando con chicos que han contado sus problemas, con su familia, con su pareja. Bueno, y yo creo que es también dar ese espacio, ¿no? A que el jugador, como decías antes tú, se pueda expresar. Sí, 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 totalmente. Sí, es cierto que creo que todo el mundo, o la mayoría, creo que sabemos escuchar, o quiero entender que sabemos escuchar, que todos o la mayoría también sabemos o creo que sabemos aportar otro punto de vista, pero creo que la parte de la figura del psicólogo va más allá en cuanto a qué es lo que necesitas en cada momento y Ujú, cómo puedes saber reaccionar ante ciertas situaciones. Quizás vaya más allá de eso. Lógicamente, igual que en muchos equipos, no hay preparadores físicos y se trabaja la parte física. Ahora hay mucho ujú, conocimiento de muchas ramas y estoy seguro que muchos entrenadores que trabajan en esa cantera, que no tienen posibilidad de trabajar con preparador físico ni con psicólogo, hacen esas funciones en la medida que lo saben hacer. Entonces, es ujú. cierto que creo que es importante la figura del psicólogo deportivo, al igual que es importante la figura del preparador físico a la hora de desarrollar salud. Una más salud a nivel físico y otro más a salud a nivel mental. De hecho, me gusta mucho la estructura del Athletic de Bilbao, porque Ujú. desde bien pequeños sus cuerpos técnicos, con los medios que tienen, lo pueden hacer, pero tienen siempre Claro. un primer entrenador, un segundo entrenador, un preparador físico y un psicólogo, porque entienden que es tan importante el desarrollo físico de una persona como el desarrollo mental, cognitivo, emocional. Entonces, creo que es también incluir a la figura del psicólogo deportivo en la medida de lo posible y que también los entrenadores hagan ese trabajo de conocer qué puede aportar al equipo en la parte mental, porque lo que te he comentado antes es que la mentalidad de un equipo puede ayudar mucho si tienes un psicólogo en un equipo, porque te va a dar pautas, porque te va a enseñar en qué momento hacer cada cosa y qué perspectiva te puede dar, pero creo que la mentalidad de un equipo la hace tanto los entrenadores, cuerpos técnicos, como los jugadores. Me ha gustado tu respuesta, Nacho, porque yo, oye, que la gente no se enfade, que los psicólogos no se enfaden, porque de hecho han venido 3 psicólogos, que son de las figuras que más he repetido en el podcast, es porque creo mucho en la figura del psicólogo deportivo y creo mucho en el, como tú dices, trabajar, no verlo como un psicólogo de hoy te cuento mis traumas o mis preocupaciones, tal, sino como el que te prepara mentalmente para el partido. Igual que, como dices, preparador físico te entrena para físicamente, el entrenador, el asistente para el nivel táctico técnico, pues tiene que haber alguien, igual que cuando yo evalúo a un jugador para hacer un informe de scouting, le evalúo a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel mental, pero luego también a nivel social, a nivel emocional, y todo eso yo tengo que tener un conocimiento y que también es algo que ya se está viendo más, psicólogos trabajando en equipos de scouting para identificar a esos jugadores cómo se comportan, y creo que todo el mundo tiene que formarse, a la gente que está en el mundo del fútbol, en psicología, o si tiene la suerte, por supuesto, contar con un psicólogo, porque sobre todo el psicólogo es lo que te comentaba, yo sé, mi reflexión iba un poco más a que hay muchos problemas que realmente son menores en la sociedad y en el fútbol, que la gente, como tú has dicho antes, tendemos a magnificarlos por sobrepensarlos y sobredimensionarlos, y que muchas veces sentarte con un amigo y tener una charla y una conversación, lo que necesitas no es que te dé una solución tu amigo, sino que te escuche, sentirte escuchado, expresarte y ya moverte para adelante. Eso es un poco la reflexión que yo quería hacer, que no se malinterprete, porque yo, ojo, súper a favor de la figura del psicólogo deportivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, quizás uno de los problemas que también tienen los entrenadores, los cuerpos técnicos, perdón, a la hora de incorporar la figura del psicólogo, es que parece que van a tener que hacer lo que les dice el psicólogo.
para nada. Ujú, De hecho, nuestra mayor función es la de adaptarnos y que vamos a muerte a full con lo que dicen y con lo que hacen. ujú, Eso es lo más importante. Pero sí que quizás lo que te decía antes del Serie Star, es importante que aprendan diferentes formas de estar en diferentes contextos y que sepan cómo pueden exprimir ese rendimiento que ellos tienen al máximo nivel. Al final, al ujú, igual que a un jugador le tratas de maximizar su rendimiento por medio de esas habilidades psicológicas, ¿por qué al entrenador no? Entonces hay muchas veces ujú, que ese entrenador, esos entrenadores están muy cerrados a la figura del psicólogo deportivo porque parece que les van a decir lo que tienen que hacer o porque tienen que cambiar. Para nada. Es un perfil más de preparador físico, de tratar de ayudarte desde la capacidad de conocer más esa parte concreta del fútbol que el que te dice lo que tienes que hacer en cada momento que mensaje decir. No somos así. ujú, ujú. Es importante que hagas esa puntualización porque aquí me escuchan muchísimos entrenadores, entonces al final creo que es importante que sepan que esa figura o sea, no es alguien que tú dices que te viene a qué mensaje tienes que decir, cómo tienes que decirlo, sino una figura de apoyo. Pues eso, como te apoyas en saber cómo están los jugadores a nivel físico cuando hemos hecho un esfuerzo continuado, hemos tenido muchos partidos seguidos, pues también a nivel mental tienes que contar con un experto. Ya vamos a ir tocando los últimos temas. Llevamos ya 1 hora y media, que se me ha pasado volando, pero llevamos ya 1 hora y media. Son un poco dos problemas que para mí detecto principalmente en los jugadores, que te quiero preguntar un poco cómo intentas enfocarlos tú. Hay uno que ya hemos tocado un poco, pero bueno, quiero también que lo concretemos un poquito más. Uno es el tema de la presión y la ansiedad. Las pongo juntas, aunque son separadas, pero las pongo juntas en la pregunta porque creo que al final de la presión que existe en el mundo del fútbol, hablando de resultados, aficionados, prensa, tal, deriva un poco esa ansiedad del jugador. ¿Cómo intentas tú trabajar que el jugador gestione un poco mejor esa presión y esa ansiedad? Buena pregunta, muy interesante. Sobre todo porque muchas veces en el mundo del deporte se habla de la presión y creo que pocas veces definimos qué es la presión. Yo la Ujú, presión creo a nivel psicológico que reside en que esos pensamientos, esas expectativas que estás teniendo a nivel personal o a nivel externo, quizás te están generando cierto peso en tu mochila. ¿Qué pasa? ujú, Que cuando tú imaginariamente tienes una mochila y vas metiendo las expectativas de tengo que ganar, es un partido ujú, importante, si gano me dan una prima de tanto dinero. ujú, Además, el entrenador me ha dicho que como no juegue bien, ya no juego más en la temporada. Nos vamos metiendo peso, 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 ujú, que lógicamente llega un punto en el que dices, mi rendimiento no doy más de sí. Entonces, lo primero es entender que la presión es algo inherente a la competición, es algo que va a ocurrir. Siempre que queramos conseguir un objetivo como ganar, al ser algo que no depende de nosotros, va a haber presión, porque vas a generar una expectativa. El problema no es la presión. La presión la hay jugando contra el último, jugando contra el primero, jugando contra el segundo, contra el octavo. Es lo que conlleva la presión. Y por eso uno de ujú, los temas que has comentado es la ansiedad, porque quizás una de las consecuencias que genera la presión, dependiendo de cada persona, es esa ansiedad, esa subida de activación o esa reacción a nivel de cómo afrontar la situación, si desde una parte más oportunidad o una parcela un poquito más de amenaza. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes peso a la mochila, porque tienes presión, porque tienes expectativas externas, porque tienes expectativas internas y tienes que dar tu máximo rendimiento, dices, ostras, amenaza. Y entras en esa sensación de decir bloqueo, ansiedad alta, activación alta, tensión muscular, desconcentración, etcétera. Todo lo que deriva la presión. Por tanto, mi forma de trabajar la presión es que se den cuenta de que siempre va a haber presión, que es algo que podemos controlar no desde el decir voy a controlar o no la presión, sino desde controlar lo que conlleva la presión. Esos pequeños ujú. factores que hacen que esa presión aumente por culpa de esas expectativas. Por tanto, trabajamos tema de expectativas, trabajamos tema de cómo afrontar la situación, trabajamos tema de nivel de activación, trabajamos tema de cómo reaccionar y cómo conectar con el partido cuando sentimos eso, diferentes estrategias que todas ellas van a hacer que en momentos determinados, cuando tú notes esa presión, seas capaz de coger control, que es la clave a nivel mental, que tú sepas ante situaciones de descontrol, situaciones que no puedes controlar, percibir una situación o una sensación, perdón, de control de seguridad. Más o menos iría por ahí el trabajo. Wow, me he quedado ahí escuchándote porque cuando se nota que cuando alguien conoce muy bien de lo que habla, me ha pasado alguna vez que me quedo ahí escuchando y digo, y como que quiero que sigan ahí eh, hablando porque me interesa mucho ese tema. Me ha gustado mucho esa
que presión siempre va a haber, y ese matiz que has dado de que al final somos nosotros los que nos vamos cargando, y volvemos a hablar de las expectativas, que es lo que hablábamos hace un rato también, de que son de las peores cosas que puede haber en la vida en general y en el fútbol también, esas expectativas. El otro punto que te quiero preguntar también, cómo ayudas al futbolista, es a gestionar esa frustración y ese fracaso. Esta te decía que ya lo habíamos tocado un poco antes con el tema de lo de el ser titular o el ser suplente, que entiendo que es una situación de sentirse frustrado, de sentirse fracasado, pero por ejemplo un delantero, como hablábamos antes, un delantero que falla ocasiones y no consigue el gol, un entrenador que está frustrado porque no es capaz no sé, que su equipo juegue o trabaje como él desea. Sobre todo en jóvenes quizás, el que el jugador se equivoque, falle, pero quiera seguir adelante en el partido y tenga una mentalidad positiva respecto a eso. Pues es uno de los mayores temas que trabajamos los psicólogos deportivos, porque creo que no se nos permite a los deportistas fallar, no se nos Ujú. permite no hacer las cosas bien, no se nos permite no conseguir que todos los partidos estemos al 100%, no se nos permite que tengamos una acción mala. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestras expectativas o las expectativas de los demás que hemos ido formando y que se han ido formando son tan altas, cuando tu rendimiento está por debajo de esas expectativas, lo que notas es frustración. Entonces, ¿qué Ujú. pasa con esa frustración? ¿Cómo podemos afrontarla? ¿Cómo podemos dominarla? Desde la reacción. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es que estamos en un partido de fútbol, tiene el balón en el interior, le pica el espacio del lateral el delantero, da un balón, el largo, y la corta el lateral. En cambio, el interior aprieta la pérdida, roba el balón y genera una ocasión de peligro. Misma situación, interior con el balón, da un balón a la espalda que le pica el delantero, le roba el balón el lateral, no aprieta la pérdida, se lamenta, le hace una transición y le toca correr 40 metros para atrás. ¿Cuál de las dos situaciones es peor? Ostras, pues a priori parece que la segunda es peor, pero Ujú. realmente el fallo es el mismo. El error a nivel de ejecución es el mismo, y es que tú has Sí. golpeado el balón de tal manera que te la corta el lateral y la situación ha cambiado en base a cómo tú has reaccionado. Entonces, estamos de Ujú. acuerdo con que la clave está en cómo reacciones tú a la situación, al error. Si tú le dedicas poco tiempo, le dedicarás poca importancia. Por tanto, ese nivel de frustración la podrás minimizar. Ahí Ujú. es donde reside ese trabajo de gestión del error. Primero, que normalicemos que podemos cometer fallos y a partir de ahí que la reacción sea lo que domine nuestra situación. Para eso a mí personalmente me gusta mucho ver otros deportes porque creo que en el fútbol hay diferentes aspectos que no trabajamos bien y uno de los deportes que Ujú. mejor trabajan en la gestión del error, aunque parezca raro, es el balonmano. ¿Por qué? Porque es un deporte muy dinámico, es un deporte Ujú. donde la clave reside en las transiciones y donde si tú le dedicas más tiempo de lo normal al error de cada portería, te hacen una transición y te meten gol. Por tanto, si tú ves un partido de balonmano, si veis un partido de balonmano, fijaros en cómo reaccionan tanto al éxito como al fallo, porque os vais a dar cuenta de que su primer pensamiento es transita, colócate. Ujú. Ujú. Cuando tú tienes muy claro qué hacer después del error, la reacción va a ser mucho más rápida y por tanto la importancia que se le da a ese fallo va a ser mucho más baja. Por tanto, es una de las claves para trabajar el error. Y en cuanto al fracaso, una de las frases que escuché recientemente fue que el fracaso es una decepción envuelta en culpa. Y es que Ujú. realmente, ¿qué es el fracaso, no? Yo creo que el fracaso es no conseguir tu objetivo y culpabilizarte por ello. Cuando Ujú. realmente, si todo lo afrontamos desde el punto de vista que son experiencias que te hacen crecer como deportista, nunca va a haber fracasos. ¿Por qué va a haber fracasos? Si realmente te Ujú. está ayudando a crecer. Entonces, creo que muchas veces reside en esa dicotomía entre éxito y fracaso, porque si eres muy bueno y consigues tus objetivos, eres exitoso, si no lo consigues, eres un fracasado. Cuando realmente Ujú. yo creo que no hay ese blanco-negro, sino que está tu manera de percibir la situación. Qué guay, qué guay. La verdad es que, vamos, has comentado varias cosas que me parecen súper importantes. Lo de la gestión, o sea, lo de tu reacción a ese error, que además parece una tontería, parece que es un poco populista en el sentido de que se lo dices al jugador para convencerle de que. Pero es que es verdad, es que cómo reacciones a ese error puede marcar la diferencia en el que la siguiente jugada signifique algo. Y el ejemplo que has puesto del balonmano, que yo mientras lo decía lo estaba pensando, que es verdad que los jugadores a veces tiran y ya están tirando volviendo para atrás corriendo. O sea, sin saber cómo va a ser el resultado del tiro, si va a ser un gol o un error, ya están volviendo para atrás porque están
¿sabes? Naturalizan que va a haber fallos. También creo que el tipo de deporte que son el fútbol, o sea, el balonmano, el baloncesto, que son de mucha puntuación, mucho ida y vuelta, el error está más naturalizado en el sentido de que como hay muchos puntos en juego, si fallas un tiro no es el fin del mundo. Sin embargo, en el fútbol quizás si fallas una ocasión de gol, sí que puede determinar el resultado, un penalti. Entonces, eso creo que es inherente un poco al propio deporte, ¿no? 100%, 100%. La clave está en que si somos capaces de coger ciertas ideas de otros deportes y las hacemos Ujú. nuestras en el deporte del fútbol, te puede dar la posibilidad de que si tú una ocasión de gol la fallas, si tú reaccionas de manera en la que le des muy poco tiempo, muy poco espacio, vas a tener la oportunidad de volverte a centrar en esos comos que te hagan volver a tener oportunidades. Lo que está Ujú. claro es que si tú fallas una ocasión de gol y no reaccionas bien y le dedicas 10 minutos del partido a esa ocasión de gol, que muchas veces ocurre, sabemos que en Sí, esos sí. 10 minutos es imposible que tengas otra ocasión de gol. Por tanto, ¿qué te está afectando? Primero a ti como deportista, como profesional, como delantero, y al equipo, porque en esos 10 minutos es imposible que se genere una ocasión de gol por ti. Entonces, bueno, no es tanto en coger cosas concretas de otros deportes, porque lógicamente el Ujú. deporte es diferente, las medidas son diferentes, sino el conocer qué les pasa a ellos por la cabeza, por qué lo hacen de esa manera tan bien gestionada y por qué no lo llevamos nosotros a campo en cuanto a ti personalmente te da la oportunidad de volver a estar en predisposición de volver a tener una ocasión de gol. Súper, súper top. O sea, de hecho aquí ha venido gente que también ha comentado que quizás a nivel táctico, pero que ha cogido, de hecho Yago Iglesias lo comentaba, que ha cogido, él se inspiró mucho en balonmano para el nivel táctico y que también en baloncesto hay tácticas también que están inspiradas en otros deportes. Al final, es lo que tú dices, si en táctica se puede aplicar, a nivel mental hay muchísimos deportes, la mentalidad de cada deporte es diferente y se pueden usar combinaciones para intentar mejorar el rendimiento. Y de hecho estoy muy de acuerdo contigo. A mí una de las cosas que más me gusta ver de un futbolista que realmente dice mucho de su forma de ser es cuando un jugador intenta algo arriesgado, ¿vale? Un regate, un pase muy complicado, no le sale y en la siguiente lo vuelve a intentar. A mí, sinceramente, porque hay gente que lo ve como, joder, es que mira qué cabezón es, o no, es que decide muy mal porque se ha equivocado a veces. Pero yo, si la decisión que toma de regatear es la acertada porque es la más propicia para ese momento y lo que falla es la ejecución, me demuestra mucho más que mentalmente está preparado y tiene confianza y tiene ese trabajo mental, esa preparación, que no un jugador que digas, mira qué inteligente es, que no se ha podido ir del jugador y la ha pasado, y la siguiente en vez de regatear ha pasado. Es algo que me gusta Totalmente. mucho y que destaco cuando hago esos informes. Y es algo que se entrena también, en el sentido Claro. de típica finalización que normalmente se hace ese -2 o ese Ujú. incluso -1 en esas evoluciones. Si tú eres capaz como entrenador de meter un segundo balón a banda y que el centrador se active, conecte después del error o después del acierto y que el delantero tenga que volver atrás para volver a entrar, ya estás entrenando esa reacción al error, ya estás trabajando esa reacción también al éxito. Entonces, es algo interesante, es algo importante. Y el tema de la confianza Ujú. que comentas también es un tema que no hemos hablado y que es fundamental, y es que cuando un Ujú. jugador su confianza no la basa en si acierto o no, sino lo que la basa en sus cualidades, es mucho más Ujú. estable. Se lo digo mucho a los deportistas, cuando falles, no dudes de ti, duda del plan, duda de lo que has hecho, de cómo lo has Ujú. ejecutado. Porque quizás el problema no está en que dejas de ser bueno en el uno contra uno, sino que Claro. quizás la forma de afrontar ese uno contra uno no ha sido la correcta. Quizás te tienes que ir por fuera en vez de por dentro. Entonces, Ujú. claro, cuando tu confianza no la basas en el éxito o en el error, y la basas en lo que tú eres, en tus cualidades, en saber lo que eres bueno, ahí es cuando tienes una confianza estable y puedes afrontar Ujú. la situación repetidas veces, que quizás es lo que le pueda pasar a Vinicius cuando tiene buenos partidos, que repite, Ujú. repite, repite, porque él sabe y conoce que es muy bueno en eso y que no por fallar una vez va a ser malo en uno contra uno. Totalmente, qué bueno, qué buena puntualización me has hecho porque es verdad, ¿eh? Y eso de dudar, de no dudar de ti, se nota en los jugadores que tú has dicho, se nota en Vinicius o jugadores que, sobre todo a nivel top, Correa, por ejemplo, es otro ejemplo que también un jugador que por mucho que falle, siempre lo intenta y a lo mejor en alguna le sale y te da un partido. Entonces, merece la pena tener ese tipo de jugadores que lo intentan y trabajar, como tú dices, esa confianza, esa tolerancia al error y demás porque y hay una frase que has dicho tú que me gusta mucho y que también aquí la hemos dicho alguna vez en el podcast, que es naturalizar el error, que al final en el fútbol y en la carrera de un jugador y en la carrera profesional hay más errores que aciertos en la vida, hay más fracasos que éxitos,
de normalizar eso como algo parte del proceso. Yo muchas veces, sobre todo cuando teníamos fútbol base, siempre cuando llegaba al vestuario y perdíamos, siempre le decía esto de a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Y es verdad, porque yo, ya a nivel incluso personal mío fuera del fútbol, a veces decisiones que has podido tomar, de irte a un trabajo o de cambiar de ambiente o de dar un cambio en tu vida, que lo puedes ver como un riesgo, ¿no? Y dices, he hecho bien, no he hecho bien, te vas a cambiar de trabajo y a los 3 meses terminas en ese trabajo por la razón que seas o no te adaptas. Yo siempre me lo tomo, intento tomármelo desde el punto de este trabajo, aunque yo piense que no me ha aportado nada y que no me ha gustado nada y que lo he pasado muy mal, me ha aportado conocer gente o me ha aportado saber desarrollar esta habilidad que no tenía o hablar este idioma que no tenía o tener esa capacidad de resistir algo que no, tolerar algo que no me gusta. Entonces, en todo fracaso o en todo error, creo que hay un aprendizaje que es muy necesario. Totalmente, totalmente. Y es que, claro, muchos dirán, claro, pero es que en la élite somos resultadistas, porque nuestro salario depende de lo que ganemos o de lo que perdamos. Y es cierto, y yo creo que tampoco podemos olvidar el resultado. No podemos olvidar que una de las cosas más importantes en un partido es ganar o no perder. La clave está en que si tú tienes claro ese qué, pero como hemos comentado, te centras en lo que te lleva a ganar, a lo que te lleva a aumentar la probabilidad de ganar, estarás mucho más cerca. Eso en el pre. Y en el post, si tú eres capaz de ante las victorias y ante las derrotas coger perspectiva, te va a ayudar a que mantengas una estabilidad durante todo el año y en el que tu confianza no va a depender de si ganas o pierdes, que muchas veces lo vemos en los equipos que son dinámicas y los entrenadores se llevan al mensaje de estamos en una dinámica negativa. Bueno, vamos a intentar hacer que el equipo coja confianza no desde el resultado, sino desde sus propias acciones, desde lo que saben hacer. Porque a partir de ahí seremos un equipo estable mentalmente, seremos un equipo ambicioso porque queremos ganar, porque no nos gusta perder, pero sabemos cómo, tenemos un plan. Qué bueno. Te quiero hacer ya la última pregunta de este podcast. Bueno, siempre hago una última de esta temporada, pero te quiero hacer una pregunta que es el tema de los entornos, sobre todo a nivel de formación, que también sé que has trabajado con eso. A mí es algo que siempre lo digo mucho, no he tenido la oportunidad nunca de estar en ningún club a nivel de metodología o de dirección de cantera ni nada de eso, pero yo si algo tengo claro es que si algún día tengo algún puesto de esos, atacaré mucho el tema de la formación de los padres porque tú has comentado, es muy importante trabajar con los niños, Athletic Club y demás, pero si luego después llegan a casa y tienen un entorno que lo que le está diciendo es todo lo opuesto a lo que han vivido, pues es como cuando estás en el colegio y te dicen una cosa el profesor y otra cosa el padre. Eso también me parece que es restar el trabajo que tú has hecho y es hacerle un lío al jugador y creo que es muy importante también atajar ese tipo de situaciones. Totalmente, totalmente. Seguramente será de los mayores retos que tenemos por delante en el mundo del fútbol, porque es algo que no podemos controlar, porque sí es cierto que tú puedes hacer muchos talleres en un club, pero al final los padres que te vienen son los que precisamente tienen ese interés en conocerlo. Claro. Los que no tienen ese interés no terminan viniendo, entonces al final el problema sigue estando. Por tanto, yo creo que la clave está en que desde lo que depende de un club, desde esa formación a padres y madres, tratar de generar un pequeño hábito para que vean que es algo que viene bien. Y desde que lo conozcan 2, 3, 5, 10, 14 padres, esos 14 podrán influir más en esos dos que no hacen las cosas bien que si no hay nadie que lo conoce. Entonces, desde esa formación a padres y madres, esas herramientas que les damos también desde el departamento de psicología, esa sensación de que los padres y madres son muy importantes, porque lógicamente es lo que tú dices, nosotros llegamos hasta cierto punto, la responsabilidad de un club es hasta cierto punto, pero luego está también el contexto familiar y ese trabajo con las familias en base a lo que creemos que les pueden aportar, creemos que les pueden enseñar, es fundamental. Pero lógicamente tenemos que saber que la responsabilidad de un club llega hasta donde llega y que nuestro objetivo es dar con un porcentaje de padres y que ese porcentaje de padres poquito a poco vaya educando o vaya generando esa sensación de que es importante. ¿Y cuántas veces se habrán perdido jugadores por el camino que tenían muchas condiciones, pero el entorno les haya lastrado más de lo que les ha ayudado? Con lo cual, si nos está ayudando algún padre que es un poco exigente o le mete al niño esa presión, o bueno, pues que sepa que también el padre influye mucho en la carrera de un jugador y en lo que le puede pasar. Totalmente. Hace poquito escuchaba la típica frase de que cuando tienes un hijo, revives tu vida por segunda vez y el problema reside ahí, que muchos padres, muchas madres, Sí. quizás aquello que no han conseguido
quieren que sus hijos, hijas lo vivan, y ahí es cuando generas unas expectativas por encima de lo que quizás ese niño o esa niña puede conseguir y se generan muchos abandonos. El problema es el abandono. El problema es que Mm, haya personas que dejen de hacer deporte por una situación negativa que han vivido. Al mm. final el deporte pues está muy estudiado que te da salud, tanto a nivel mental como a nivel física, y es algo que debemos mantener. A partir de ahí, pues bueno, creo que cada padre, cada madre, quiero creer que lo hacen lo mejor por sus hijos, que nadie se equivoca aposta y que sí que hace falta esa formación para para que tengan más herramientas en definitiva. Bueno, Nacho, hemos llegado al final del podcast. Ha sido espectacular, la verdad. No te lo digo, vamos, nunca lo digo por decir. Cuando lo disfruto mucho, además, es que lo que estoy todo el rato pensando en que me están dando unas ganas terribles de entrenar otra vez. Y eso significa que el podcast, ya te digo, lo he disfrutado desde el punto de vista incluso personal y creo que ha quedado súper chulo. Creo que la gente va a aprender muchísimo contigo. Antes de despedir el podcast, el episodio, me gustaría que me recomendases, que lo estoy pidiendo esta última temporada, a alguna persona que creas, ya puede ser un psicólogo o puede ser cualquier otra persona que creas que pueda aportar, aquí viene gente de todo el mundo, que creas que digas, Nacho, tienes que escuchar a esta persona porque creo que tiene mucho que contar. Uf, es buena pregunta porque he estado muy bien rodeado, Nacho. Muy, muy bien rodeado. Me siento muy, muy afortunado. Mira, ya que has traído a Pablo, ya que has traído a Loza, que son Sí. espectaculares, yo te animo a que traigas alguno más de ese cuerpo técnico porque son Ujú, espectaculares. Muchas veces las cabezas visibles son ellos dos, pero hay mucha gente trabajando ahí detrás este año en Alcorcón que hacen un trabajo bestial, brutal. Entonces yo te animo a que ujú. alguno desde el miembro alguno del miembro del cuerpo técnico de ellos lo puedas traer. Y ya que estoy trabajando también en el Galapagar y me parece un perfil espectacular, me parece increíble, te animo a que traigas a Javi Zamorano, que es el entrenador del Ujú. Galapagar de este año, es jugador, una persona excepcional, con una trayectoria y unas experiencias increíbles, y sobre todo que al ser exjugador tiene esa humildad también de escuchar, de reconocer y de querer crecer. Entonces, te dejo esos dos perfiles. Muy bien, me ha gustado esos nombres porque además ya me vais quedando cada vez menos personas del cuerpo técnico de Pablo y bueno, de alrededor de Pablo porque fue el segundo que vino al podcast. A día de hoy puede que sea uno de los 2 o 3 episodios más escuchados y en algunas plataformas el más escuchado y es porque la gente ha disfrutado mucho del podcast, eso no es por otra cosa. Así que nada, Nacho, te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Como te digo, me ha parecido un podcast súper top, en el que hemos tratado temas súper importantes, le hemos dado la importancia y el espacio a la mente del jugador, que creo que es algo necesario porque no es algo que tengamos tan presente quizá, pero que es algo que influye muchísimo en el rendimiento. Y nada, que esta es tu casa y que me lo paso súper bien. Muchas gracias, Nacho. Gracias por la oportunidad, como te he dicho al principio. Gracias por darle valor y darle mucha voz a mucha gente que pueda aportarlo. Y ánimo, ánimo con la nueva temporada, ánimo con los capítulos que quedan y a seguir disfrutando. Muy bien, a la gente también que está aquí detrás, como siempre, agradeceros. Estamos creciendo bastante porque hemos hecho, ya habéis visto, que estamos generando un poco más de contenido en redes sociales. Está poco a poco la gente animándose, sumándose. Y nada, recordaros que me gusta mucho que participéis, que planteéis debates, que planteéis algunos debates que nos plantean nosotros, que deis vuestra opinión. Me gusta mucho generar ese feedback porque luego también en los comentarios muchas veces enriquece mucho y creo que es algo que a todos nos suma y estamos aquí para sumar y para ayudarnos entre todos. Así que gracias por estar una semana más y me despido de vosotros.